Suscríbete a la Panterita. Buenos días, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Ariel Julián? Buen día. Igualmente, Bruno, buenos días, saludo a todos. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Muy bien, buen día para todos. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo te va, Dani Chum? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, está llegando el día de el partido de Guaraní. Hoy, Copa Sudamericana, tiene que revertir el 2-1 ante el Botafogo. Y lo de mañana, Olimpia. Nos quedó esa sensación de impotencia, de rabia, ¿verdad? Del error que comete otra persona, ¿verdad? Porque lo de Piri fue un error realmente ayer inadmisible. Dos situaciones clave, lo de Vareiro, Sí. que estaba para liquidar. Sí, lo de Vareiro. Lo de Vareiro es un error, lo de Pero Piri lo de es una Piri- irresponsabilidad. que No la es un error. segunda vez ya, porque Esperamos que Chun entre así. No, pero pero así, es- yo quiero diferenciar Yo quiero errores. decir que es la segunda vez de Piri que contra Palmeiras hizo lo mismo. Se hizo pulsar cuando Libertad estaba jugando bien y perdió y quedó eliminado. Y tuve que buscar el año. Busqué Piri Palmeiras y fue a la Copa Libertadores del 2020. Vos sabés que Y lo de ayer fue realmente Sí. un tipo que tiene tanta experiencia. Con Mourinho de DT. Cuando veo la roja de Con Mourinho de exactamente. Cuarto de final. Cuarto de final. Está jugando Sí, muy sí, bien sí, sí. Libertad. El Se partido hizo de vuelta. pulsar en una posición tontísima y perdió. No, cuando veo que Tello saca la roja, yo directamente ya apunto a Piri y le digo a Ariel, Piri, no, digo, Palmeiras. Me acuerdo enseguida. ¿Te acuerdas pero- otro día? Yo le Sí. estaba escuchando a Sí, ustedes y es- para ustedes no era roja todavía. Después Primeramente. cuando vieron los Sí. otros planos dijeron, ¿para qué metió la mano? Don Luis Cacabelo, ¿cómo te va? Gusto de saludarte, muy buen día. Querido Bruno, queridos todos ahí, muy buenos días. Don Luis, han presentado nota miembros del Departamento de Fútbol del Club Guaraní sobre el penal que se le cobró a Guaraní a favor del Olimpia, y ya no sé si viste lo que emitió la Dirección de Árbitros del Fútbol Paraguayo, era el vídeo. Sí, muy temprano tuve esa información, no me sorprende. Ellos, por supuesto, van a alegar todo lo que alegaron ahí, y nosotros vamos a enfatizar en lo nuestro, no solamente por lo que digamos nosotros, que entre ellos hay una logia que defiende muchas veces lo indefendible. ¿Y por qué tanto tiempo para una decisión tomada? ¿Por qué tanto tiempo en mostrar unas imágenes que no se le presentó al árbitro, y a raíz de esas imágenes él tuvo el juzgamiento, donde parece que él no tiene el conocimiento acabado de las reglas, donde puede venir el bar, el boliche, el almacén, el supermercado, todo lo que quieras, pero el árbitro es el que debe decidir en todas circunstancias, así de sencillo. Y nosotros ya lo hemos pasado eso a nivel de partidos internacionales, con árbitros de mucha preeminencia, y acá en nuestra casa. Pero sabíamos, nosotros para cumplir, nosotros para hacernos un poco sentir, porque acá tenés que ser Goliat para que, o David o Goliat, generalmente a David es el que siempre se lo escucha. Así se maneja el fútbol paraguayo, los grandes, las interpretaciones, las lecturas, y todo dentro de una logia que bastante tiempo tiene y no hicieron absolutamente nada, y ya sufrieron varios cambios de presidentes de asociaciones y seguimos tan igual. Resultado de todo ello es nuestra no presencia en el campo internacional, con los hoy vestidos de diferentes colores. Al final, ¿crees entonces, don Luis, que va a ser una mera presentación que no va a tener ningún tipo de eco? No va a pasar nada, pero por lo menos para que
se sepan de que nosotros no somos ningunos invitados de piedra a este torneo. El fútbol paraguayo amerita en todo aspecto poder cambiar. Estamos en el re viejazo. No hacemos nada. Don Luis, para vos no fue penal, pero para la dirección de árbitros, vos tenés Quique a mano ahí. Para la dirección de árbitros, ¿cuál es la explicación? Espérame un ratito, por favor. Estamos hablando del penal de Moya que pita el árbitro David Ojeda a instancias del VAR. Ponelo al aire, por favor. Espérame un ratito, don Luis, si sos tan amable. Seguimos conversando. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Tenés? ¿Podemos poner, muchachos, al aire? Bueno, me van a avisarme. Mira aquí que yo no sé si lo del canal. A ver. Bueno, ¿cuál es la aplicación que da? Lo que dice la voz que indica dentro de si estuvo correcto o no el árbitro del partido, dice que hubo mano. Ellos entienden que hubo mano y que la sanción el penal fue correctamente sancionado. Jueces y partes. Jueces y parte. Y eso es como la decisión que tuvieron para llevar a efecto una cosa totalmente fuera de lugar. Pero al pedo simplemente para que se deje de pasar y que nos tengan de furgón de cola, ¿entendés? Y esto, el referato, yo tengo mis serias dudas en cuanto al referato cuando nos dejan que entre alguna persona más a colaborar en el manejo de este departamento, que es un mal congénito ya de varias épocas. Y yo no estoy en el fútbol ayer. Así que no tenemos buenos asesores, ni siquiera vamos a las charlas cuando vienen gente muy importante como la que últimamente estuvieron acá en Paraguay. Ahora hacia fines de agosto hay otra reunión de árbitros y esperemos que aparezcan, no cuando se van los políticos nomás y quieren figurar ahí. ¿Y qué pasa si David Ojeda vuelve a pitar a Guaraní, don Luis? Y va a ser un atropello, va a ser una falta de respeto, va a ser un querer enfrentarse a las cosas. Uno, si no es tan soberbio, yo me equivoco todos los días y no tengo problema en pedir disculpas, me equivoqué, pero ellos, para reconocer, se quedan desprogramados una fecha, pero hay situaciones que conllevan a que queden desprogramados todo el torneo. Hay un dinero importante que se les paga por cada actuación, independientemente a otras cosas, por ser amigo, o pariente, o primo, o abuelo. Esto no es un club de amigos. Esto asume un compromiso a alguien que quiere ser serio. Le puede no gustar o le puede gustar, pero es cuestión de convicción, es cuestión de no estar en esa duda que conllevó a esta última decisión del cuerpo, VAR, almacén, árbitro, AVAR, todo. Vamos a ver, vamos a esperar. Mañana es jueves, se tienen que ir nominando, no para sentirme feliz por la sanción que le puedan dar o no dar, simplemente por lo que corresponde a un tribunal
que imparte supuestamente justicia, pero va de acorde con todo lo injusto que somos en este país. Don Luis, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. Son las que te adornan. Chao, papá. Gracias, muy amable. Luis Cacabelos, dirigente del Club Guaraní, integrante del departamento fútbol. Bueno, para la dirección de árbitro fue penal bien cobrado. Mano, que existió la mano. Como también la línea virtual estaba bien, ¿verdad? Sí. O sea, De General Caballero Libertad. las dos cosas. No están de acuerdo ustedes. No, Yo, contra lo de la línea siempre va a estar mi... a ver, que no me convence, ¿verdad? Pero lo otro, sí tengo la película bien clara que no fue mano. O sea, lo de la línea, ponerle que sea mi percepción, que después me muestre otra cosa, pero la mano para mí no fue y eso no me puede convencer. Claro, sabes que en esas dos jugadas hay valoraciones diferentes en el siguiente sentido. Un offside o la línea debe ser una jugada objetiva. Pero, y la explicación hasta medio, no sé si es cínica o simpática, dependiendo de cómo quieras tomar. Dice, las líneas virtuales muestran que está adelantado el hombre, pero son los seres humanos los que ponen las líneas virtuales. Claro, O sea, ese- es como ese es que el tema. Si yo quiero hacer que esto sume 4, yo pongo los números a ser sumados. Después lo otro, es Guaraní el que con el comunicado lo dice, porque yo creo que hasta se podría debatir si era segundo contacto. Guaraní lo dice desde el propio jugador, dice, yo no toqué lo con la mano. Y el argumento de la dirección es tocó con la mano. O sea, se está hablando de cosas diferentes. No habla de doble toque. No, o sea, Guaraní mismo lo ya rechaza. O sea, uno te dice, no, pero fíjate que vos pusiste ante... Y te dicen, yo ni toqué, ¿de qué me estás hablando? Y dame las imágenes. Entonces, creo que... O sea, yo soy de la idea que hasta en un segundo contacto se podría ser debatible, pero si ya de una de las dos partes te dicen, no, yo ni la toqué. Porque la dirección de árbitros dice que si bien, y usa esta expresión, si bien toca al jugador con el cuerpo y después sube la pelota, hace un movimiento para buscar con la mano, da a entender que quiso tocar el jugador de Guaraní con la mano, que busca la pelota y que hay contacto. Y convengamos que otra vez usan la imagen, que La fue la misma crítica, ¿verdad? Que no fue muy clara, pero que fue la que sirvió para que el árbitro cobre penal. Y- que es la que estábamos viendo Claro, recién. e insertaron para la una gente que está imagen mirando más. la TV, sí. Insertaron una imagen más en el audio bar de ayer. Insertaron una imagen más. Esa insertaron para decir que toca primero en el pie, porque si no ya iba a ser el colmo, ¿verdad? Que digan fue directamente a la mano. Que es la sensación que te deja la imagen que estaban Y da chequeando. la sensación que pensaron muy bien antes de publicar porque tardó mucho. Ayer recién a la noche, ¿verdad? Fue publicándose el Martes. material VAR Generalmente, martes. antes cuando tenía la certeza. Sí, hasta publicaba lunes a la noche máximo. y me consta- lunes temprano a veces. Y bueno. Lunes a la noche, como decir, porque muchas veces antes de empezar peligro de gol tenemos ahí Sí, la... claro. por eso. la Y precisa. ahora pasaron 48 horas. Y el tema de la línea... Y sumarle lo siguiente, no pusieron nada del partido del lunes de la noche. Porque la fecha termina con el 2-2 entre Tacuarí y Ameliano para decir, no, tuvimos que esperar para que termine ese partido ese partido no entró. Claro, no entró. O sea, entonces Eran estuvieron... dos jugadas claras. O sea, ahí también hay una diferencia. Conmebol, por ejemplo, cuando ve que está... Vieron que ya divulgaron el audio de la jugada de Piris, el audio del doble toque, que se sigue debatiendo del penal de River, pero o sea, ellos cuando ven que esta jugada está generando una reacción importante, a veces esa misma noche o a la mañana, y la jugada de Piris, el del VAR, o sea, entendiendo el lenguaje argentino, dice, le pega una piña. Sí, O sea, por eso, para mí Iván Piris Para más, ¿sabes que la pelota no estaba ni en el punto de acción donde estaba? Claro. O sea, esa es la irresponsabilidad. Claro, tenemos el VAR, está el doctor, el presidente del Club General Caballero en línea también. Quiero ir a lo que dice el VAR en el caso de Guaraní, en el caso de Libertad General Caballero. Yo creo que va a aprovechar el presidente del Club General Caballero que enfrentaba a Libertad, ¿verdad? Para mí realmente una locura, no sé, ¿qué es menor a milimétrico? Si alguien me puede decir, por favor, porque yo creo que esa es la aplicación que se puede dar, no, después es muy complicado. Vamos, que nos aguarde y escuche el presidente Julio Aldama, presidente general Caballero. Vamos primero con lo de Olimpia Guaraní, el penal cobrado, y después la posición adelantada
de el hombre de General Caballero en la última jugada para el gol que iba a valer la victoria quizá de General Caballero ante El Libertad. Chino Martínez. El Chino Martínez. A ver, ponelo al aire, por favor. Olimpia versus Guaraní. En una acción de ataque dentro del área, se produce una acción de bloqueo por parte de un jugador defensor y el árbitro, al no observar infracción alguna, deja que el juego continúe. El VAR analiza las imágenes y encuentra evidencias de un potencial penal. Bueno, esto es lo de Olimpia Guaraní. Ponelo de General Caballero Libertad, por favor. Acción Libertad muy versus dudosa. De 23. El jugador que marcó el tanto se encontraba en posición de fuera de juego. El VAR analiza la jugada y, recurriendo a las líneas virtuales, confirma de que la línea roja se encontraba más cercana a la línea de meta, corroborando la decisión del asistente. Gol correctamente anulado. Partido Cerro Porteño versus... Ya está. Ahí está. Presidente, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola Bruno, buenas tardes también a la audiencia, a tus compañeros de mesa. Bueno, ¿qué pensás escuchando esto? Y la verdad que más allá de que haya ese explicativo, ¿verdad? Yo todavía me mantengo y sostengo de que fue un lícito para nosotros, ¿verdad? Y bueno, pero ya está echada la suerte que vamos a hacer, es la tecnología. Y bueno, pero para mí sigue generando dudas, mi querido Bruno. ¿Qué te puedo decir? No, o sea, no puedo pensar lo contrario. ¿A vos no te cierra, presidente, esto? Absolutamente. Yo me sostengo en que fue un gol válido y bueno, yo creo que ya me quedaré con eso, ¿verdad? Y nosotros también hicimos nuestro análisis con el videoanalista, con toda la gente y para nosotros estaba plenamente habilitado el jugador de General Caballero, en este caso el Chino Martínez, ¿verdad? Y bueno, para mí fue un gol que tendría que haber convalidado. Si no fuera General Caballero, presidente, si fuera a Libertad, al revés en este caso, o a Cerro Olimpia, ¿le pasaba esto? Yo creo que hubiera sido diferente el impacto. Así como siempre digo, nosotros somos un club muy chico, muy humilde del interior del país y lo que puede impactar un error en contra nuestra pues es diferente. Y eso yo creo que todos van a compartir conmigo, ¿verdad? Probablemente si era otro club de igual o mayor envergadura hubiese sido diferente por un lado, luego digamos la toma de decisiones, ¿verdad? Y no lo digo para levantar polémica, Bruno y compañeros de ahí, ¿verdad? Solamente es un pensar y yo creo que los que son objetivos van a compartir plenamente conmigo mi pensar. En general, presidente, ¿no te había gustado el arbitraje, no con respecto a algunas faltas después de las declaraciones que hiciste en el postpartido en relación a General Caballero y también la cantidad de minutos que se adicionaron? Sí, la verdad que pero eso es casi normal para nosotros, Ariel. Siempre la rigurosidad va con nosotros, ¿verdad? Pero está todo bien, ¿verdad? Mientras no sea ya una decisión que pueda a cambiar el resultado de un partido, ahí ya es diferente. Presidente, nosotros entendemos que muchas veces, ¿verdad? Y eso nos pasa a cada partido prácticamente, ¿verdad? En donde siempre se es más riguroso con el jugador nuestro, ¿verdad? Sea en el campo que sea. Pero bueno, en este caso, esta decisión yo creo, o por lo menos lo que pasó en ese partido, honestamente nosotros pensamos de que nos privó de llevarnos 2 puntos más, ¿verdad? Que nos hubiera valido muchísimo. Gracias al querido Ramiro Aranda. Acá me está enviando Rubén Ditore en el medio Colega 650. Dice, vi una imagen del gol de Chino Martínez y la verdad que no parecía posición adelantada, dice. Sí, la verdad que yo me enteré de eso y realmente condice con la
actitud y lo que es el presidente de Libertad, ¿verdad? El doctor Rubén Litore. Para mí es un gran dirigente, una persona demasiado objetiva y muy transparente, ¿verdad? Y me gustó eso, y esas son las cosas lindas que te da el fútbol, ¿verdad? Saber que el colega presidente por lo menos de repente asume, ¿verdad?, de que también para él es dudosa la determinación. Y bueno, yo acompaño y comparto plenamente ese pensamiento. Sí. ¿Cuáles son sus próximos partidos, las próximas paradas que tiene el presidente? El lunes, Bruno, tenemos una final, pero una final de no 6 puntos, de 9 puntos luego sería, ¿verdad? Contra Tacuarí en nuestra cancha en el Estadio Carendú. Así que estamos trabajando para que hagamos un muy buen partido en nuestra cancha, Dios mediante. ¿Y después? Después venimos de visita, creo que ahí sí que me agarraste en ayunas, Bruno, me parece que es contra Guaraní. Sí, está bien. Bueno, pero el partido que se viene el lunes a las 5 de la tarde. De hecho, General Caballero el año pasado mantuvo la permanencia en primera, ganando a rivales directos en la recta final del campeonato, doctor. Jugaron a Meliano, ¿te verdad? Sí. Bueno, parecía que Meliano Y Tacuarí también. Sí. Tacuarí también. Allá como local. Sí. Sí, totalmente sí. Para nosotros es una obligación ganar los partidos, sobre todo de local y contra los rivales directos, ¿verdad? Es una obligación para nosotros para poder salir de esa incómoda situación, de esa incómoda posición y poder pensar en la permanencia, ¿verdad? Por ahora venimos haciendo muy buenos partidos, creo yo. En las últimas 12 fechas creo que de los 12 partidos hemos perdido solamente 2, y contra Cerro y Libertad en el apertura contra Libertad, y ahora en el apertura de este torneo perdimos contra Cerro, ¿verdad? De 12 perdimos 2, así que creo que venimos bien, ¿verdad? Estamos cada día mejorando y estamos por ahí estabilizándonos. Después de Tacuarí, presidente, tenés Nacional, tenés que visitar el Arsenio Rico. Nacional, es correcto, Nacional, así mismo. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, Bruno, un abrazo grande. Adiós, el doctor Julio Aldama, presidente del Club General Caballero. O sea que acá ni el propio presidente, que fue favorecido, que es de Libertad, dice que fue una posición Y pasa que dudosa, ¿verdad? la raya de la chica tiene que estar bien, ¿verdad? Recta se ve. pero no no- hay careno. Esto en No hay careno en la Inglaterra, raya. esto en Inglaterra ni en pedo te cobran. Y ojalá que ya entre en vigencia ese tema de que el cuerpo totalmente del delantero tenga que estar adelantado para que se cobre posición adelantada. Ese va a Ojalá. faltar todavía 2, 3 años todavía. Y bueno, ya sé, Dani, por eso que estoy diciendo, por ojalá eso. que ya entre, hermano, porque esto Yo pues, pensé ¿sabes que- qué? ¿sabe qué? Esto es la No, uña de No, pero ni por la, favor. pequeño. ni la uña. Te digo. Por eso, Vos sabés porque que hay forma el tema está tan mal también a nivel continental, que yo ayer cuando hicieron repetir el gol de Espinosa, me vienen a cobrar José de Tacuara. Porque a nivel continental el VAR también está muy mal también. Lo de Bolívar, Paranaense fue un papelón el gol que le No, anulan lamentable, eso fue a lamentable. Bolívar. Y yo sé que con las líneas no se juega, ¿verdad? Pero Menos mal clasificó no. Bolívar, si Sí. no sabes el escándalo que iba a haber. Claro, ¿Sabe no qué? pasaba nada, Bruno. Iba a quedar porque los dirigentes no pueden decir nada. Porque Porque le son meten una sancionados, multa, multados. hasta pueden ser suspendidos, entonces nadie dice nada y fue algo grotesco. Yo pensé sinceramente cuando veo que no me diga que iban a buscar y apareció la posición que estaba, menos mal que amparaba bien el lateral izquierdo de Paranaense, ¿verdad? Pero pasó ya con offside que nunca se comprobaron en Boca Mineiro, Yo lo que en Belo creo- Horizonte, yo lo- en la el- línea. sí, en el tema puntual de la Conmebol, lo que ocurre es que pareciera ser que ellos en tiempo real tienen que cerrar el archivo con la línea pintada. Por eso estas jugadas que son muy obvias se sigue chequeando. Pero no es que están chequeando si está o no está, sino que para pintar la línea. Vos citaste el gol de Libertad Sí, en el sí, partido la de percepción Inter como River. espectador de la Claro, TV, o sea, ¿verdad que a vos te parece? hasta te da para cancherear tranquilo que este no es, que este sí es. Mientras que en el del partido del viernes pasado, hasta la primera toma parece que está más adelantado Chino. Pero la que utilizan, ahí... Bueno, A lo que- ahí fue al revés de lo del penal. Claro. La primera toma fue la que le da la razón a ellos. A tal punto de cuando se da ¿verdad? la primera toma, o sea, digo, esta Claro. es de VAR, pero después cuando el árbitro dice, está bien que haya sido offside y se ve,
Por eso cuando yo pensé, Bruno decía con el tema de la Premier, el tema de, bueno, pinten un poco más gruesa la raya. Pero ¿verdad? para decir, Premier no te cobran esto. Pero no te cobran por el tema de que ellos pintan la raya de otra forma. No solamente eso, a lo mejor ni nos discutimos el trazado, pero son unos fenómenos de este tipo que ellos se dan cuenta que el hombro del chino está más adelantado que el otro jugador que está más cerca de la línea, la área chica. Entrada agotada para Olimpia. Atención, queremos ir a Johnny, por favor. Son unos fenómenos del lugar, entonces. Y, al medir eso. Por eso yo iba al tema de Este que... tipo de jugadas, ¿se acuerdan? Fue en general Día Olimpia, desde para uno, siempre generaron dudas. General Nunca, Caballero Libertad en la apertura pasada. Nunca quedó así. Esa fue la primera jugada, a tal punto que el que al día veíamos así de siguiente... costado la línea inclinada. La primera fue Dani, la de Guaraní San Lorenzo. No, esa... Que hicimos cancha de Guaraní. Sí. Primera fecha. Claro, la del pájaro. Así fue. Claro, esa estaban calibrando y todavía... No, estaban practicando. Esa que cuenta Ariel fue la primera, la que dejó la famosa frase finísimo, y que el que salió a explicar al día siguiente nunca más volvió a hablar. Que era el de tecnología, de la APF. No. ¿Se acuerdan? No? Y esa fue la jugada. Y después como que... Pero... Era Pablo... No era Pablo Silva, era alguien de la APF. Pero... un señor que después se vio que era fanático de un club y todo, pero él no habló en consecuencia de... Él habló bien. Claro, pasa pero que después después... lo mataron las imágenes de sus redes sociales donde era fanático de Cerro, ¿verdad? No. De Olimpia. Claro, de Olimpia. Claro, y no, lo que pasa es que en esa entrevista como daba a entender, usted, o sea, tiene un ojo más, ¿verdad?, humano, y esto es más tecnológico. Y para completar, ya que estamos en la recta final de la televisión, a lo que hace rato preguntaba Bruno, para mí, Iván Piris ha de ser uno de los mejores profesionales del fútbol paraguayo. Un tipo que el propio Daniel Garnero tuvo que reconocer, porque Garnero no es de reconocer mucho cuando él dice me equivoqué, y dijo, señores, quiero hablar de algo. Iván Piris me demostró que yo estaba equivocado, porque Piris estaba en la lista de los que lo saquen cuando Libertad traía a granel a laterales, y el tipo se quedó con el puesto. Yo quiero diferenciar eso, a tal punto que él es titular. Por allí, mira, pasaron los Mayada, Iván Ramírez y todos, y él es el titular. En ese contexto es donde digo, porque arrancaste diciendo fue un error, y ahí yo te digo, para mí error es lo que hace el demonio, que tuvo la jugada para cerrar la clasificación. Y la de Piris es, en un fútbol donde tenés VAR, en un fútbol donde justo el árbitro te puede ver, pegar lo que entre ellos dijeron piña. Ni siquiera no tiene el brazo extendido, hay una fuerza desmedida, hay una intensidad alta, no. El del VAR le dice, tenés razón, le pegó una piña, bien echado. Y no es solamente la expulsión, porque si vamos a una cuestión, lo que lo termina eliminando a Libertad no es la roja de Piris, es la falta que cometió. Claro. Porque o sea, él, supongamos que no era roja y amarilla, le pusieron amarilla, igual perdía. O sea, ¿cómo vos, defensor experimentado, vas a regalar una falta en una zona? Esto pudo haber sido penal también. Y encima voy a eso, voy a una cuestión deportiva, no voy a una cuestión disciplinaria nada más. La explicación que él da también. Después también la segunda expulsión ya fue una impotencia. ¿Vos te das cuenta que lo de Libertad ya perdieron el... No, esa es la última jugada del partido. Todos sabían que estaban fuera. Consecuencias, pero... Sí. O sea, estaba desesperada y tenía que cortarse o sí por si acaso, pero tengan una posibilidad. Lo de un error, y estábamos unos compañeros, Néstor creo que puso, Néstor Beltrán, una carta del mismo tenor en el 2020. Y ahora volvió a hacer... Donde pedía disculpas. Y hoy pidió disculpas otra vez. Después del partido con Palmeiras. Sí. Ahí tenés. Sí, dice... Esto es lo de hoy y la otra fue 3 años atrás. Iván Piris levantó eso donde en su cuenta de Instagram. Sí, en Instagram. Siento una impotencia tremenda por cómo se dio la jugada. El rival me sujeta y al querer salir para ir a evitar un centro y seguir ayudando al equipo, lo hago con fuerza, donde la agarro con el antebrazo entre el pecho y el cuello, y no en la cara. Se da la expulsión y el gol que nos deja fuera. No saben cuánto me duele de verdad, porque Libertad es familia, mi familia, y siento que les fallé por el gran esfuerzo de parte de todos mis compañeros, por el gran trabajo del cuerpo técnico en lo táctico, por el apoyo de los dirigentes, por todos los que trabajan con nosotros día a día y por nuestros hinchas. Ya pedí disculpas a cada uno de mis compañeros y lo hago públicamente a todos los que aman al club. Solo queda volver a levantarse, como ya lo hice en varias ocasiones, dando siempre lo mejor de mí.
Aguante el Guma, dice Iván Piris. Vamos a Edgar, Olimpia, novedades señores, porque en Olimpia se agotaron totalmente las entradas. Vamos a hablar del tema fútbol mañana, el partido de Flamengo, Olimpia Flamengo, lo de Guaraní que vamos a hablar también en un momento. Estamos hablando de la eliminación de Libertad. Ayer se clasificaron Bolívar, me parece que Bolívar pegó el batacazo frente al Atlético Paranaense, perdió 0-2, pero en penales ganó 5-4, perdió River. Inter de Porto Alegre se clasificó, perdió en tanda de penales, Robert Rojas marcó el gol para River, en tiempo normal ganó Inter de Porto Alegre 2-1 el equipo de Chacho Coudet, y Fluminense que pasó fácil, al final le ganó Argentinos Juniors 2-0, no. O el resultado, estoy diciendo, yo no he visto el partido. No jugó Gabriel Ábalos, No. Por lesión no jugó ni siquiera. Sufrió, señores. No. Primero fue un partido. Se salvó de una roja. Hubo favores. Y después... Hubo favores. No, ese ¿Cómo que sufrió la gorda. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque quiero alertar a los de Olimpia. Pero antes ojo eso, con el flag que quieren. En serio te digo, Dani. Pero ¿sabes qué? También la suerte de Argentino con el tema del arco. Sí, Vos sabés que en el calentamiento se lesionó el suplente y tuvo que atajar el tercer arquero. Vos sabés que un chico de una familia muy humilde de Posadas. ¿Al chico que atajó? Pues yo sigo el diario de Posadas, por razones, ¿verdad? Y ayer decía, a la mañana decía que se suma a plantel de Argentinos Juniors. El chico y después arranca debutando en el Maracaná contra Fluminense. Yo hice el sampling de partidos y estaba mucho más entretenido el de Libertad. El de Fluminense Argentino no tenía ritmo, Fluminense no llegaba, la gente estaba harta, Argentino manejaba la pelota pero tampoco arriesgaba, y era camino 0-0, Sí, era claro. Camino 0-0, claro, y después aparecieron los goles, ¿verdad? De una previa muy violenta, un estadio muy violento para los hinchas, los que visitantes de vuelta. Todo junto. Salió un jugador de Argentinos, Junior Villalba, creo que salió. Sí. Decir de Pero, todo en el postpartido, Ariel, quejándose de todo lo que sucedió. ¿Cómo pueden explicar Material lo que arbitraje. pasó? Plancha del jugador de Fluminense a la cabeza del jugador de Argentinos Junior. Y nos llamaron. Le abre la cabeza. Sí. Le abre la cabeza. Y no llaman desde el VAR. Eso era una jugada de expulsión. Me puede decir, no, pero la pelota está en una zona donde también se puede levantar el pie. Pero hay contacto a la cabeza. Y tiene que ser roja esa jugada. Ábalos se lesionó en el primer partido, primer tiempo, estaba haciendo figura, le comenta al amigo Félix que pregunta por qué no jugó Ábalos. Y así fue, y lo de Bolívar... Le faltó porque... Muy bien. Eso que vos ¿sí? dijiste que le manejaba la pelota. Ahí, Sí, pues, ahí se notó. Jugó un Yo estaba viendo delantero, los dos y- ese delantero rubio jugó, era muy... ¿Sabes qué? Pero ¿sabes cuál es la sensación? Debutó con un apellido extraño. La sensación del Maracaná Sí. era que lo ganaba Argentino. Sí. Yo te soy sincero. Hay una En el de segundo Hijo de Redondo tiempo. que le quedó sola la pelota y como el volante no tiene oficio y no pudo reaccionar, y el arquero se tiró los pies. La gente estaba con un susto. Y vos ves 2 de los 3 goles de Fluminense en la serie, o sea, el que marca en la Paternal y el primero que marca Fluminense, vos te percatás que no es... Porque es arquero el chico que atajó ayer, pero hasta parece que la ropa le quedaba medio grande y va y no tenía porte arquero. No, No y tenía. el tercer arquero. Él es el tercer El arquero, claro. un chico Increíble. posadeño decía el título de comer reviro de tipo, no sé cómo es acá, también se de reviro. Se Sí, come, ¿verdad? sí. Y decía el título de comer reviro a ser suplente en el Maracaná, decía la nota ayer. O sea, En ya el diario era, Posadas. ya era nota Sí, el sí. hecho de que sea Siendo suplente. suplente. Y le terminó... tocó debutarnos. No, Le tocó debutar. Y él como que pudo haber hecho algo más. Por eso el de Fluminense cuando marca minuto 42, 43, se vuelve loco. Salvando la Por distancia. eso festejan con... Vos sabés que casi a la par viene el gol de Fluminense y el gol de Fortaleza. Fue festejo muy parecido, pues. Pero el y festejo sí. de Mariña, la vuelta olímpica dio... Después Ahí se armó, ¿eh? Después Ahí se armó. Partido explicó. entendí que la gente lo tenía Se armó marcado, ahí, Tarjeta de aquí lo para allá insultaban. expulsado en los bancos. Sí, Ya que entramos de vuelta en el partido de Libertad, Sí. vos sabés, yo desde el primer momento sentí que iba a ser otra la historia. Porque parecía que había una superioridad de Libertad futbolísticamente. Le dañó Libertad, fue distinto, inclinó la cancha a su favor, asoció juego, llegó por los costados, generó situaciones y había indicios de que Libertad Estuvo podría... bien el Jiménez Espinosa de la izquierda. ¿eh? Bien. Una de las Bien novedades, salido, ¿eh? sí, Una de las la novedades. dupla. Pero eso puede cuento chino.
Cuento chino todo, porque vos me decís que jugó esto, que es la maravilla, pero está eliminado Libertad. Sí, yo no discuto que o sea, es una cuestión objetiva, o sea, lo que estamos acá para analizar en el la mesa, hay supongo, que ¿verdad? decir, hay que reconocer no solamente que- el resultado, listo, ya está, el periodo se eliminó, chao, hay que buenas tardes, reconocer nos vamos a que- casa. Tampoco dije eso, Ariel. No, tampoco así, ¿verdad? Pero, vos Está bien, Ariel, no. Está No, rodeando porque que el partido, esto, que está muy lindo, que está... el partido anterior había sido malo de Libertad. Claro, y pero el de es ayer fue, Cerdeño, perdiste. el de ayer fue bueno. Responsabilidad por Ahora desconcentración, no sé por hay que ver qué. con qué ánimo encara el plano local, ¿verdad? Si va a ser el clausura o los últimos clausuras o el que viene siendo ahora, porque depende de... Porque Libertad juega bien, ayer jugó bien contra 60.000 personas. Me gustó de vuelta Barbosa como jugó, Sí. la capacidad de liderazgo, la dupla central bien. El que no estuvo bien ayer fue Silva, El arquero. que venía siendo figura. Mira que en el gol, si vamos a analizar, también Si tiene- fuera otro arquero, estaríamos diciendo Da uno- cómo se va al medio. Sí. En el momento, él quiere aceptar que la pelota va por encima de la barrera. Eso te iba a decir. Sí. Esos pasos que da como queriendo Sí. adivinar lo que iba a pasar, Ahí le está. condenan. Fueron Le fatales. terminan condenando a Martín Silva. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque la distancia es corta para que, como terminó ocurriendo, no tengas tiempo para retornar. A veces el arquero hace ese paso por una especie de cierta desconfianza en la barrera y también porque entiende que puede volver cuando se percate, porque por una cuestión lógica, o sea, el remate a tu palo es más largo que el remate a la barrera, pero ya la distancia era muy corta y Mariño Muchacho, llegó a ser MVP de una Copa Libertadores hace un par de años. Aguánteme por favor, porque tenemos mucha información. Cerro, la gradería norte alta está agotada, porque la gradería norte de abajo no está habilitada. No. Viene Johnny con un récord de 5.000 millones, más de 5.000 millones de recaudación, entre 36.000 entradas, boletas vendidas. Seguimos hablando de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí, te conviene. Atención amantes de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de Pollos Don Juan, una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Vuelve Oscar Vicente Cabone a la directiva del Olimpia. Bueno, para apoyar, vuelve, no sabemos hasta cuándo, va, viene, muy cizagueante lo de Oscar Vicente Antes del Cabone. clásico. Se viene después de un clásico. Después del partido contra el Flamengo dice que vuelve. Ajá. Vuelve, me está contando ahora una fuente que vuelve Oscar Vicente Cabone, ¿verdad? Habría que ver hasta cuándo es la pregunta, porque cuántas veces se fue, ya vino. Es muy cambiante Oscar Vicente Cabone. Es muy importante que él esté en el Olimpia, pero es el famoso, no sé hasta cuándo está o no está. Sí. Como acá hay una frase, dice, ¿está o no está? Sí, no solamente en su condición de colaborador externo, que cuando era presidente del Olimpia le presentó, hizo un récord. Sí. Le echó a Córdoba un día y al día siguiente le volvió a presentar. Eso yo creo que nunca pasó hasta ahora en la historia del Cubría club. Olimpia, yo cuando sí recuerdo muy bien la Contamos, historia. ¿vos te acordás? Sí, Ariel? me acuerdo. ¿Cómo Me acuerdo. fue el tema? Y por malos resultados, porque andaba muy mal Olimpia. Córdoba era el técnico, el presidente Óscar Vicente Cabone, el vicepresidente Alejandro Domínguez, y porque... Pero hizo una conferencia donde lo destituyó. No, No. la conferencia hizo se cuando lo anuncia, repuso. se anuncia la salida de Córdoba y... Pero ¿quién Cabone- anunció en ese momento? No recuerdo exactamente quién, pero lo que sí que la noticia era que se fue Córdoba, Daniel Córdoba, el profe Córdoba.
Escabone se enoja por esta decisión que la gran mayoría de la directiva de Olimpia quería y dice, señores, ya no va más, ya no sigo como presidente de Olimpia. Después se reúnen con él, fueron hasta los jugadores, recuerdo que Enciso era el jugador y capitán de Olimpia en esa época, 2005, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa? Entonces condiciona el doctor Escabone su regreso a que se restituya en la dirección técnica de Córdoba. Como Escabone era el presidente y por supuesto se sabía perfectamente lo que implicaba económicamente para Olimpia, el resto de la comisión directiva de Olimpia aceptó la imposición o el pedido del doctor Escabone, se lo restituye a Córdoba. Y me acuerdo que en el Salón Blanco se hizo la rueda de prensa al día siguiente con Escabone y Córdoba. ¿Y Córdoba no fue que ahí dijo el Olimpia hay que refundarlo? Antes ya eso. En la presentación lo ya dijo. No, yo no creo que fue en la presentación. No. Cuando fue en un partido muy polémico que había tenido en cancha de Olimpia, que él subió la preferencia para tomarse con un hincha de Olimpia. Él tiene su saco negro siempre. Se sacó su saco, terminó el partido, perdió Olimpia, sacó el saco y subió a la parte baja de la preferencia a tomarse a golpes. Y ahí estuvo el tema de refundar Olimpia. La que él dijo cuando llegó es el tema del Club Atlético Olimpia. Si usted conoce a alguien más fanático del Club Atlético Olimpia que yo, me lo trae ahora mismo. Era un chanta, por Dios, pero era un chamullero de novela. Sí. Es terrible. A él después viene el estudiante, después, en Colón también, ¿verdad? Sí. Con los periodistas era muy abierto, era de hablar mucho. Es que él era periodista también, sí, era todo. Claro, yo estaba con Carita, ¿verdad? Cubriendo Olimpia con Quise, ¿verdad? Quise, que claro. Era, muy crítico a su trabajo, y me ve y me dice, che, ¿vos estás con Quise? Sí, yo trabajo en Radio Caracas. Enviar un saludo, he visto su trabajo en América, un fenómeno. No, le mató. Sí. Tocó el oído y buscaba quién estaba por acá para... Claro, no, Está Johnny. Federico, buen día, saludo para todos. Córdoba. ¿Vos ya viste la etapa del profe Córdoba, Johnny? Sí, Córdoba era PS, Federico, lo sacan al técnico y se queda en ese lugar. No, lo de Córdoba fue terrible porque el técnico le sacan era ruso. Sí. Él era preparador físico de ruso. Ellos eran de Luján Manera, aquel técnico que vino a Paraguay, a la selección que era de la edad de Bilardo, y ellos eran todos hijos futbolísticos. Queda ruso como técnico estudiantes, el preparador físico del profe Córdoba, lo echan a ruso, y queda Córdoba y tiene una campaña muy buena con estudiantes, con Palermo, Verón. En medio de todo eso hay un gol de... ¿Te acuerdas cuando el chiquito Bozo hizo un gol de cabeza? Me acuerdo. Y el profe Córdoba era el técnico y se fue en anda, él a la... él fue el héroe. Él se atribuyó porque él se fue a... Él le mandó... Cancha Racing. Sí. Federico, para cerrarnos el tema de Escabone, y ese episodio de Escabone, la salida de Escabone, que después se da de la presidencia, no fue una sola ocasión, porque te acordás que él integró la directiva del MAS siendo vicepresidente primero, y se produjo ahí una diferencia, un doble comando, y terminó yéndose otra vez Escabone del Olimpia. Habrá sido ya por el 2009 cuando del MAS había asumido la presidencia franjera. ¿Te acuerdas? ¿Jugó el Toro Acuña en Olimpia? ¿Qué año fue? 2007 por ahí. Gamarra. Yo me acuerdo que se había aparecido un partido en cancha de Guaraní. Sí. Apareció con Oscar Vicente Cabone en la barra brava, en la tribuna de frente, donde estaba la barra, estaban los dos un sábado a la tarde que Joel Silva le atajó un penal a la Toro Acuña, me acuerdo. O sea, siempre trae él, desde la barra, dirigencia. ¿Es así, Johnny? Sí, señor, siempre está, pero así como dice Bruno, hay que ver el tiempo. Habría que ver en qué momento se suma, porque él, Federico, se aleja después de lo de Julio César Cáceres. El clásico que se juega en para uno, en la apertura primera etapa, sexta fecha. Después se retira, fue contratado Aguirre, ya no estuvo el doctor Escabone. Había que ver en qué momento retorna oficialmente, por lo menos para estar cerca de la comisión directiva, porque esta vez fue una activa participación. Él con otros socios buscando la forma de pagar las deudas, inclusive una convocatoria a socios expectables, no participó nadie, el enojo del doctor, eso fue un momento que parecía que en ese momento él ya se iba a retirar. No ocurrió, continuó, pero después de la salida de Julio César Cáceres sí salía el doctor Oscar Vicente Escabone. Claro, en aquel día final de Belo Horizonte, él retornó también, viajó con la directiva, viajaron los expresidentes, o sea, ahora no toma lo de Flamengo, puede ser, algún aporte extra,
está el clásico, Olimpia volvió a ganar, volvió a motivar, porque el hincha después del 0-1 y con todas las cosas que pasaron en el día a día, está muy motivado. Vamos a hablar quién va a ser el canciller de el presidente electo de Santiago Peña, reunión de Peña con la gente de la Embajada de Estados Unidos. Está hablando el canciller, futuro canciller. De fortalecimiento institucional, de la seguridad jurídica y otros. Ministro, la delegación del Departamento de Justicia que se encuentra en el país de los Estados Unidos participó de la reunión. Participaron todos los jefes de áreas respectivas y el representante asesor legal de Estados Unidos en nuestro país estaba presente. ¿Hay alguna preocupación de parte de ellos, ministro? No, nosotros hablamos básicamente del fortalecimiento de las relaciones, de las cuestiones que tienen que ver de qué manera vamos a llevar adelante esa agenda que es muy amplia y constructiva. Ministro, ¿intercambio de documentos se dio en esta reunión? No, de ningún documento. Es una reunión de trabajo normal. Vamos a tener con otras representaciones también este tipo de reuniones y el propósito del presidente es conocer personalmente todas las cuestiones que tengan que ver con la agenda bilateral con los países aliados de Paraguay. Entendiendo la importancia de las personas en esta reunión, ¿se habló tema extradición, de alguna posibilidad, lo que se puede venir a futuro? No, todas esas cuestiones están en el ámbito judicial y eso no se discute en el Poder Ejecutivo. ¿Tampoco nuevas designaciones? No, tampoco. En materia de seguridad y de defensa es muy importante esta reunión, canciller. Claro que sí, eso es un tema importante. Paraguay está haciendo una tarea en el diseño de la política de seguridad regional importante en cooperación con los países limítrofes, pero también con los Estados Unidos y otros aliados para ese propósito. ¿Fue punto de conversación esta amenaza al fiscal general del Estado dentro del marco de la institucionalidad? No fue un punto de discusión. La idea es justamente un programa para fortalecer la institucionalidad. El fortalecimiento está vinculado con la independencia de los poderes del Estado. Ministro, ahora pocas veces se da, ministro, que un presidente, o en este caso el presidente electo, acuda a una embajada teniendo en cuenta que el embajador ya estuvo por la casa del presidente. ¿No iba a ser más fácil que venga él o en este sentido fue citado el presidente en la embajada? Nosotros acordamos visitarlo en la embajada para que esté el equipo completo para conocer esas instalaciones, aunque el presidente ya en campaña estuvo con los otros candidatos en reunión en la embajada de Estados Unidos. En esta oportunidad hemos creído pertinente visitarlos, acudir a la invitación del embajador y reunirnos con todo el staff de la Embajada de Estados Unidos para conocer quién es responsable de qué área, de cuáles son los ámbitos de cooperación. Hay una cooperación horizontal, hay cuestiones de comercio, como les decía, que se van a relacionar más próximamente con el ministro de Industria y Comercio, otros con Defensa, con el ministro de Defensa, las cuestiones del Ministerio del Interior, las cuestiones que tienen que ver con la Cancillería, obviamente. ¿Hubo algún punto en particular de preocupación por parte de las autoridades norteamericanas? No hay preocupación. Hemos expuesto que nuestra política está relacionada justamente con fortalecer los mecanismos institucionales de lucha contra la corrupción. El contrabando ha sido otro de los temas que hemos abordado. La seguridad transfronteriza, el tráfico de drogas, el crimen organizado. El crimen organizado en su conjunto. Ministro, en su momento se había manejado, no digo desde el Ejecutivo, pero sí la posibilidad de cambiar al embajador de los Estados Unidos en el país. ¿Ese punto es analizable o no hay para nosotros no hay espacio para analizar esto? Los Estados Unidos acreditó al embajador Mark Goldfield y en ese sentido nosotros nada hemos hecho ni haremos. Ministro, ya yendo del 15 de agosto, ¿hay confirmación de otros mandatarios que se van sumando a la lista de confirmados para participar de ese evento? Sí, hasta este momento tenemos los jefes de Estado de los países del Mercosur, como les señalaba previamente, Argentina, Brasil, Uruguay, además Bolivia, el jefe de Estado de Chile, el vicepresidente de Ecuador,
tenemos a los cancilleres de México, de Colombia, el canciller de Israel, el canciller de Arabia Saudita, y son más de 95 delegaciones que integran las distintas comitivas de los países amigos del Paraguay que van a asistir a esta ceremonia. En el caso de Argentina, ¿se pidió alguna bilateral, ministro, teniendo en cuenta el tema de la hidrovía que actualmente vamos obviamente los presidentes van a estar permanentemente en contacto. Ustedes saben que es una jornada amplia con varios eventos, con la transmisión, la imposición de los atributos y el juramento del presidente de la República, el juramento de los ministros del gabinete, el saludo es decir, después vamos al Tedeum, tenemos el saludo de los jefes de Estado y jefes de delegaciones, tenemos asimismo el almuerzo en el que el presidente va a recibir a sus pares y el almuerzo que yo estoy ofreciendo a los cancilleres y jefes de delegaciones de los países que nos acompañan en esta jornada, de forma tal que va a haber oportunidad de que ellos dialoguen. Se mencionó en esta reunión, canciller, el nombre de Horacio Cartes, teniendo en cuenta esta denuncia que él presenta y apunta a políticos. No se mencionó sobre este tema, no se mencionó el nombre, no se trató cuestiones vinculadas a esa situación, que como les señalé desde un principio, son cuestiones que se administran en el ámbito jurisdiccional, si ese fuera el caso. En el Congreso en estos momentos se está discutiendo el convenio con la Unión Europea, canciller. ¿A ustedes les va a afectar o están analizando cómo les va a afectar para una vez que asuman el... Sí, estamos justamente trabajando con la representación de la Unión Europea. Una vez que asumamos, va a ser un tema importante dentro de nuestra agenda. ¿Quiénes van a participar por parte del gobierno norteamericano en el traspaso de mando? Como les señalaba antes, la secretaria de Interior de los Estados Unidos con una delegación de personalidades importantes de ese país que nos van a estar visitando desde el 14 próximo. Presidente, ministro, mejor dicho, ¿hablaron sobre la revocación de la visa del diputado Yamil Esgaí y también de Walter Ramos? No se habló de eso. Esas son decisiones soberanas del gobierno de los Estados Unidos que tienen los atributos de adoptar a quienes permiten el ingreso de la ¿Tendría previsto ya próximamente también una visita a los Estados Unidos del presidente de la República? Todavía no hemos previsto una visita bilateral a ese país. Sí vamos a estar en el mes de septiembre en Nueva York en ocasión de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cómo calificaría en términos generales esta reunión que mantuvieron con autoridades de la embajada? Una reunión muy positiva, una reunión que tiene, digamos que todos los condimentos de una evaluación, de una previsión de la agenda bilateral con un país aliado del Paraguay, en el que nuestro propósito es fortalecer esta relación. El canciller, decía usted lo de Horacio Cartes está en el ámbito de la justicia. Esto primeramente no debe ir al tema de la Cancillería como para aclarar algunos puntos y después a la justicia, o cuál es el trámite en ese sentido. No, en este momento hay designaciones hechas por Estados Unidos, pero en el ámbito absolutamente soberano de ese país. Si es que existiera algo, eso se administra vía judicial y no el Poder Ejecutivo. En ese escenario y en cualquiera de estos, siempre estas cuestiones se administran en el ámbito de la justicia. Muchas gracias. El canciller designado Rubén Ramírez también ya dando algunos detalles de lo que fue esta reunión que mantuvieron con autoridades norteamericanas, puntualmente un intercambio de puntos de vista relacionados con seguridad a nivel transnacional, la cooperación en cuanto a capacitación de autoridades, también otro de los temas que fue tocado en esta reunión que mantuvieron con las autoridades de los Estados Unidos y algunas cuestiones relacionadas también con los temas que se está discutiendo ahora en el Congreso Nacional, este convenio con la Unión Europea. En términos generales, lo que hizo referencia el canciller nacional designado para la administración de Santiago Peña, Rubén Ramírez Lescano. ABC Cardinal 7:30 AM.
Te informamos siempre. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribilos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Retira tu 0 kilómetro con visión. Saca tu préstamo vehicular con tasas desde 10,5% y hasta 60 meses de plazo. Solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos, factura de servicios y carta de oferta. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Hay una taiga para cada persona y con el agosto liquida estás más cerca de tener tu moto ideal. Con la motoneta Ibiza TL125 tendrás llantas deportivas combinadas para conducirla por toda la ciudad, y con la CRM TL150 obtendrás una moto urbana con toda la potencia que estabas buscando. Encontralas en cuotas desde 279.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Si querés tener Wi-Fi en tu casa y disfrutar de los contenidos y el fútbol paraguayo por Tigo Sport, hacelo con el plan de 120 megas de Internet Tigo más TV. Contratalo ahora al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py, porque cuanto más te conectas, más creces. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más. Tu página web sufre de caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. El gusto de estar en contacto con Agustín Sileo. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. El gusto de saludarlos a todos ahí, los hermanos paraguayos. Igualmente, gracias Agustín por atendernos. Periodista que cubre Vélez. ¿Cómo se dio? Y bueno, tuviste también la primicia sobre el caso Claudio Aquino. ¿Vélez lo venía siguiendo ya hace tiempo o una vez enterado de su salida de Cerro Porteño contactaron con él, Agustín? Mire, le voy a ser netamente sincero por la información que manejamos aquí desde la República Argentina. Apenas llegó el gallego Méndez a Vélez Sarsfield, ya esto hace 2 meses atrás, apenas llegó el gallego Méndez, cuando analizó la situación del plantel, le dio una lista de posibles refuerzos a la comisión directiva, y en esa lista ya figuraba el nombre de Claudio Aquino. Un dato no menor es que lo dirigió el gallego Méndez hace algunos años atrás en el Club Belgrano de Córdoba. A partir de allí el interés del técnico de Vélez. Claro que con el correr de los días este interés se fue intensificando y bueno, una vez que surgieron estos problemas de Claudio Aquino con la institución paraguaya, a partir de allí Vélez se puso en contacto con el jugador, con su representante, y fue una operación que se pudo resolver de manera muy rápida. Bueno, entonces el nexo fue aquello de Belgrano de Córdoba tiempo atrás. Claudio Aquino está en plena competencia, Vélez hay que ver qué trabajo está haciendo para el reinicio del campeonato allá, pero él se va en plena competencia acá, después de haber hecho una mini pretemporada, venía jugando hasta el conflicto del partido anterior, y bueno, seguramente en este momento duro que está Vélez por el tema del promedio, va a contratar ese perfil de jugador, ¿no? Sí, correcto, como vos bien A ver, se fue Agustín, se fue la señal. Vamos a retomar, Edgar. A ver, ahí ahora sí, Agustín, perdón. Ahí estaba, decía que sí, que es un momento complicado para Vélez Sarsfield por la tabla del descenso en la que está un poco comprometido, pero la realidad es que Claudio Aquino en las próximas horas ya va a estar firmando su contrato y va a ser jugador de Vélez.
con un dato no menor. Ante esta rescisión de contrato con Cerro Porteño, Vélez se hace cargo de una parte, Vélez va a abonarle a Cerro Porteño para ayudar en la rescisión de contrato. Por lo que tengo entendido, esta tarde, en un rato nada más, empiezan a cruzar los contratos para que una vez que eso finalice, Claudio Aquino ya se sume de manera rápida al plantel de Vélez, encabezado por el gallego Méndez, el técnico del Fortín, que como decíamos recién, ya lo tuvo a Claudio Aquino en Belgrano de Córdoba, y por eso el interés del técnico de Vélez por sobre el jugador argentino que viene de jugar en Cerro Porteño. El presidente que había pedido licencia después de lo que pasó con los jugadores y la barra brava, ¿volvió? No, él continúa de licencia, estamos hablando de Sergio Rapizarda, él continúa de licencia, a cargo del club está el vicepresidente primero, Diego González, que es el que está llevando a cabo las tratativas en todas las negociaciones de Vélez. Claudio Aquino es el tercer refuerzo de la institución. Recordemos que ya había incorporado a Brian Romero, ayer incorporaron a Francisco Piccini y ahora Claudio Aquino es el tercer refuerzo. Vélez venía buscando jugadores de las características de Claudio Aquino, estaba en la lista de jugadores pretendidos por el gallego Méndez y se pudo resolver de manera muy rápida. Como decía recién, Vélez le va a abonar un resarcimiento económico a Cerro Porteño por esta rescisión anticipada del contrato que le finalizaba a fin de año y obviamente Vélez va a poner un cargo económico para poder liberarlo ahora y es una de las cuestiones que se está resolviendo en este momento. ¿Ahí sigue siendo Baceda el manager? Hola. Ahí estamos. Sí, Baceda sigue siendo manager en Vélez. Sí, correcto. Cristian Bacedas es el director deportivo de la institución. Recordemos que había tenido un paso como director deportivo también de Olimpia de Paraguay. Y bueno, obviamente también acá en el plantel de Vélez está José Florentín, que es paraguayo, y que lo conoce también a Claudio Aquino de aquel paso que tuvo Claudio Aquino por Guaraní de Paraguay, fue compañero de José Florentín. A mí me cuentan que José Florentín también tuvo una comunicación telefónica con Claudio Aquino para contarle de la situación del club, así que bueno, desde ese punto de vista todos ayudaron para que Claudio Aquino pueda ser refuerzo del Fortín. ¿Sabrías cuál es el monto que va a pagar de resarcimiento Vélez a Cerro y hasta cuándo sería el contrato de Claudio Aquino con Vélez? Claudio Aquino va a firmar hasta diciembre del 2024 y resta saber los números oficiales. Yo por la información que manejo aquí desde Buenos Aires, en primera instancia Vélez iba a abonar un resarcimiento aproximado de $200.000, pero no sé si en las últimas horas aumentó esa cifra. ¿Sí? Esa fue una de las primeras charlas, te estaba hablando de un resarcimiento de $200.000, pero por lo que tengo entendido continuaron las negociaciones y desconozco, de forma sincera lo digo, el monto final por el cual Vélez accede al contrato de Claudio Aquino, pero en principio eran $200.000, pero se continuaban las negociaciones y desconozco las cifras oficiales que todavía no han trascendido de manera pública. Muchísimas gracias, Agustín, por atendernos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, a disposición como siempre con los hermanos paraguayos nos une José Luis Chilaver, el más grande de la historia. Un abrazo muy grande. Gracias. Agustín Sileo, periodista partidario de Vélez, que contaba la noticia referente a Claudio Aquino y ya hace mucho lo tenía en carpeta. Cuando llegó el técnico, ya lo tenía en carpeta. Llegó hace un mes y medio, pero ya reemplazó a Gareca. Estaba dirigiendo a Unión de Santa Fe, Méndez, que se fue mal de Unión porque agarró Vélez y medio que cuando él llegó comenzó a surgir Vélez, que se estaba yendo, estaba muy mal en el tema del promedio. Acá lo nuevo para mí es que es con cargo y que Cerro se va a quedar con algún monto de dinero, Cerro, ¿eh? Porque todos pensábamos que inclusive Cerro tenía que pagar por la rescisión porque Cerro es el que va a romper, en teoría iba a romper pero ayer unilateralmente. que informábamos a Ariel, ayer dijimos varias veces que era como un acuerdo. Acá informamos. No, está bien, ya sé. Cuando es como un acuerdo, no es unilateral. Y a tal punto que desde la dirigencia pero también sospecharon cuando hay que ya había interés. También cuando entró Bruno dijimos que una persona del Cerro nos dijo que ella tendría algo, ¿verdad? Cierto. Sí.
Claro, Me pero acuerdo, ¿cierto? Sí, acá está la frase. Ellos ya sabían. Exacto, Y no sí. era Fortaleza. Fortaleza estaba interesado, Estuvo. Estuvo interesado, esa es la palabra, estuvo interesado, pero al ser el común acuerdo también, uno creía que Claudio algo iba a llevarse porque le quedaba todavía casi 6 meses de contrato con Cerro. no Acá sabemos está si lo había que- deuda también. También, por Acá eso. está lo que decía, me huele que tenía algo ya. Esa fue la palabra que ayer utilizamos varias veces aceptó para rápido. decir el tema. O sea, ya sabían ellos, ¿verdad? Rápidamente, porque incluso si fue hace un tiempo que ya lo quería llevar Méndez. Y claro, ¿verdad? y me parece que dentro de eso también se aprovecha Cerro para, de alguna u otra manera, dentro de ese común acuerdo, decirle a Claudio, mira, tenemos esto, que él también por lo visto ya lo sabía, y de común acuerdo, como dice Federico, ahí aparece lo de Vélez. Y Cerro también, que va a recibir su parte, ¿verdad? Dentro de... ¿Cómo habrán ido para no quedar con las manos Patiño vacías. y Espínola, por ejemplo? ¿Será que dejaban plata o llevaron un acuerdo listo y sin dejar un guaraní en las arcas de Cerro Porteño? Me parece que hay una Claro, pequeña diferencia. yo no sé cómo rescindió Alberto, ¿verdad? Patiño también hace rato. El Beto se fue a un club. Yo creo también que le dan vía libre y el salario paga Colón, de lo que resta del año. Acá lo que hay un dinero para Cerro. Sí, un poco Mira diferente. que gana Cerro, $200,000 por un jugador en conflicto. Sí. Que se iba el 31 de diciembre es para... Y que compró por $450,000. Claro. Ha dejado algo en lo deportivo y Sí. recupera casi la mitad de la inversión que ha hecho cuando vino de Guaraní. Totalmente de acuerdo. Y como Negocio dice, redondo para hacerlo. Sí, Muy bien, buen Cerro. negocio. Sí, Muy bien. al final, aprovechando esta circunstancia, termina sacando y acá lo que dieron más referencia fueron, aparte del técnico, José Florentín, y Baceda, que vino y lo conoció en un momento En el bueno. mejor momento. En el mejor momento, claro, por eso. Hay muy buena referencia para que se vaya a Vélez Aquino. De hecho, Aquino había sido elegido como el mejor jugador de la temporada 2021 del fútbol paraguayo. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Bueno, entrada agotada la bandeja superior norte de Cerro Porteño. Vamos a lo Olimpia. Ya está Johnny, por favor. Johnny Móvil X Free. En segunditos nada más con él. Vos tenés para repasar los partidos. ¿Podemos adelantar fútbol internacional hoy, por favor? Porque hay mucho de fútbol hoy. De nuevo, tanto a nivel de Copa Libertadores como de Sudamericana. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Vamos a la Copa Libertadores de América. Esta noche, 20 horas, en la Bombonera, Boca Juniors recibe a Nacional de Uruguay. Partido de ida 0-0. Partido de revancha. Esta noche, 20 horas, Independiente del Valle recibe al Deportivo Pereira. El equipo colombiano ganó la ida. Gol de Danilo Santa Cruz para el equipo colombiano. Hoy, 20-30 horas, Palmeiras ante Atlético Mineiro. Ya ganó la ida del equipo de Palmeiras en lo que tiene que ver con Copa Libertadores de América. Vamos al otro torneo, partidos para hoy. Copa Sudamericana, por supuesto, resalta nítidamente el partido.
Guaraní Botafogo, Defensores del Chaco, 18 horas. Este partido con el arbitraje de Felipe González. En el VAR estará Rodrigo Carvajal para este partido. Terna, en este caso, es un equipo chileno de árbitros para el partido de esta noche. Más detalles más adelante con Gerardo Figueredo. Guaraní Botafogo, Copa Sudamericana, 18 horas. Mismo horario para Goiás ante Estudiantes de La Plata. Había ganado el equipo argentino el partido de ida en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Los partidos para la jornada de hoy: 3 partidos de Copa Libertadores, 2 de Copa Sudamericana para esta jornada que se viene, donde Guaraní juega de local. 18 horas, Defensores del Chaco. Y 2 cosas más, Fabio. Sí, señor. El PSG ya ha anunciado de manera oficial que son transferibles Neymar y Verratti. Neymar y Verratti. El segundo nombre me extraña. Y el Manchester City está en negociaciones con Lucas Paquetá, el jugador brasileño. Hay conversaciones con el West Ham, que ya rechazó una oferta verbal de 70 millones de euros. Y podrían entrar otros jugadores en la operación según Fabricio Romano. Y otra cosa que te cuento más, con respecto a el paraguayo Julio Enciso. Julio Enciso, según informa un medio, el Napoli ha mostrado interés por Julio Enciso. Sin embargo, menciona que el paraguayo no espera dejar el Brighton pronto. Napoli lo quiere. Interesados producto de la campaña que hizo, pero el Brighton de seguro lo va a dar un tiempito más, ¿verdad? Para después dar el gran salto, quizás en la misma Premier con otro equipo más ambicioso. Y lo de Neymar, vi que el Al Hilal está interesado en él. Después de buscarlo a Messi, lo quiere buscar a Neymar dentro de ese dinero que tiene el equipo saudí para poder ficharlo, ¿verdad? Pero ni en Europa pudo vivir Neymar. Claro. Extrañando a Brasil, te imaginas, en Arabia. Y Mbappé y Paredes están entrenando aparte. Ellos entrenan aparte. No, es más, ¿sabes qué pasó ayer, Federico? Sí. Ayer retiraron todos los ploteados del Parque de los Príncipes del estadio. Y las camisetas de la tienda oficial. Y las camisetas de Mbappé. No, ya no. No hay vuelta. Ya no lo quieren. Bueno, ya estamos con Johnny. Cerramos el bloque. Owi. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Llegó el agosto. Liquida en Sueño Lar. Comprando un somier de nuestra colección Premium, te regalamos un voucher de hasta 700.000 guaraníes en electrodomésticos para renovar tu tele, cocina, lo que más te guste. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. 25 años de nuestra tradición que se hizo historia en el Shopping Mariscal. Celebramos el mes aniversario del Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bruno, buen día. Saludos para todos. ¿Cómo está Olimpia, Johnny? ¿El Olimpia... Cabone vuelve? ¿Hasta cuándo? No sabemos. Sí. Esa es la pregunta. Pero vuelve, me parece importante, porque va a poner un premio especial si Olimpia pasa de ronda, un premio económico para el plantel. Yo también algunas veces, Bruno, es hasta una especie de sueño de los muchachos, que aparezca el doctor Escabone, que ponga, que solucione. No, es así tampoco. Es una persona que colabora mucho, con muy buenos movimientos económicos en su momento, pero también va midiendo un poco la temperatura, de a poco seguramente va a ir metiéndose en esta vida institucional del Olimpia. Yo me acuerdo ya por el año 2015, él había criticado muchísimo a Francisco Arce, pero ahora con
seguramente en otro con otro panorama, retorna al Olimpia, salida en marzo, la institución de Julio Cáceres, salida del doctor Escabone, y retornará después del partido contra el equipo de Flamengo mañana en el Defensor del Chaco. 9:05, la cuenta oficial del Olimpia decía entradas agotadas, jugamos a estadio lleno con el empuje de nuestra gente y el peso de nuestra historia. Nos vemos mañana en el Defensor del Chaco, olimpistas, y totalmente agotadas las entradas. 35.000 espectadores, 33.000 olimpistas, 1.800 brasileños, si es que Flamengo vendió también en su totalidad, más los invitados para lo que será el partido. No podemos decir el partido de la vida del semestre del Olimpia, pero un partido muy importante para el grupo, para Francisco Arce principalmente, el entrenador franjeado. He visto, Johnny, que también recorre las redes un flyer que es una suerte de señalamiento para los hinchas en relación a cómo tienen que manejar el tema del mosaico. Sí. Hay que volver a recalcar, Ariel, cómo se tiene que usar, y más aún el diseño. Dicen que el diseño es muy complicado, entonces hay que acertar. Y seguramente los organizadores, 12:30 aproximadamente, ya van a estar en el sector de plateas, allí van a recibir instrucciones para que vayan también después guiando a los hinchas. Después de muchísimo tiempo vamos a tener mosaico en un partido de Copa Libertadores de América. Ellos son 250 los que van a estar ya al mediodía orientando, poniendo la cartulina que por la duda dijeron 14.000 cartulina. Exacto. Y va a tener, como decía ayer David, la frase y un... No va a ser, yo creo que va a ser algo referente al viejo rey de Copa, al decano, pero no va a ser ya una personalidad, como en su momento fue Osvaldo, William Paz, también estuvo Almeida, Roque, también se hizo así. No, va a ser, capaz que sea el rey de Copa allí con una frase de 4 palabras, decía Johnny. No dijo de 3, Federico. No, después corrigió 4. Corrigió. Perfecto. Y vamos a ver, vas consultando, Federico, con la gente, nadie quiere dar pistas. Son aproximadamente 10 organizadores, pero se van sumando los muchachos para participar, repito, a partir de las 12:30 mañana detrás de plateas, para que los organizadores puedan ir guiando o primero recibiendo instrucciones para después guiar a los olimpistas. Ese partido a las 20 con ese recibimiento de las bombas, de lo que tiene que ver con el mosaico, luces. Va a ser una verdadera fiesta a la hora de recibir el plantel del Olimpia, que Francisco Arce me dicen que hoy va a confirmar probablemente la misma alineación del Maracaná. No sería extraño, ¿no? Creo que incluso en el equipo que puso el pasado domingo actuó casi en consecuencia a eso. Claro, pero lo que pasa es que ese equipo del domingo tuvo un par de actuaciones relevantes y sobresalientes que han permitido que uno analice por qué no insertar, ya sea en la figura de un Brian Montenegro o Facundo Bruera o Ramón Martínez, al equipo base, especialmente porque la postura tiene que ser, no radicalmente, porque Olimpia no está necesitado de marcar temprano, o sea que es una de las ventajas de haber traído una desventaja mínima, esto que marcábamos. Entonces yo creo que pasa un poco por ese lado, pero si Arce ya había pensado en el partido de vuelta, independientemente de lo que ocurra contra Guaraní, o sea, no debería sorprender, aunque esto es lo que siempre marcábamos. O sea, Montenegro jugó muy bien, pero jugó muy bien porque estaba acompañado de otro 9. Jugó muy bien Ramón Martínez, pero era porque lo tenía ya Quintana o porque era uno de los 2-6 y no un triple 6, que era un poco la otra opción que se le preguntó en la misma conferencia. O sea, yo creo que el debate se abrió porque Olimpia, después de muchísimo tiempo, tuvo lapsos de buen fútbol contra Guaraní. Si contra Guaraní hubiera sido la imagen que había dejado en el plano local en los últimos 5 partidos, incluyendo el partido contra San Lorenzo, pero ni se hablaba. O sea, no se estaría postulando absolutamente a nadie. Pero
Lo concreto es que esos nombres son producto del buen partido que se hizo contra Guaraní. Sí, y Arce quedó muy satisfecho con el partido en Río. Porque también uno dice, bueno, Guaraní, está claro. Anduvieron bien las duplas, pero también con un equipo que tenía, ¿cómo se llama colombiano? Moya. Sí, Moya. Una invitación. Adelante, señor, pase usted y o sea, creo que Arce debe saber que el partido va a tener mayor exigencia. Por eso quizás lo bueno que está resaltando Dani, que resaltamos todos en cuanto a las duplas que aparecieron en el partido frente a Guaraní, no lo ve como con mucha gravitación desde el arranque de un equipo como Flamengo, que cambió la semana pasada. Estaban los brasileños hablando ya de Fla-Flu, Olimpia, tal y tal cosa. Hoy Globo ya decía, desde 2019 Flamengo ganó 5 tandas de penales, ganó 4 y perdió 5 tandas de penales. Ya están hablando de penales ya en Globo. Imagínate que la semana pasada vos leías que fue iba contra Fluminense o Argentinos Juniors, y ahora ponen, por ejemplo, la estadística negativa, que entre Copa Brasil, Copa Libertadores y otros torneos, de las últimas 9 definiciones por penales, perdió 4 y ganó 5. Ya seguimos con Johnny. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Este viernes 11 DJ Teo, 18 horas. Sorteo de 2.700.000 en créditos a partir de las 10. Cupones para el sorteo del aniversario de Candilejas el 26 de agosto. Sábado 12, Sajonia Purajey, 22 horas. Domingo 13, vemos el super clásico en el restaurante. Pantalla gigante, previa desde el mediodía. Alentad Club con la casaca que más te guste. Sorteo al finalizar el partido de 1 millón de guaraníes en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Los miércoles son de Farmacias Catedral, porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Además, todas tus compras realizadas por medio de call center al 627-7000 o WhatsApp 0982-927-610. Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Extira, toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten, y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Bueno, San Lorenzo no se descarta lo de Robert Pires da Mota, lo quieren a Robert Pires da Mota, y lo de Zárate, si es que San Lorenzo pasa, podría ser. Recordemos que ganó la ida 1-0 y definen en el Morumbí contra San Pablo. Sí, y que ellos están contratando, ¿cuánto era, vos te dijeron lo de? Uno, sí, están muy escuetos, muy escasos de dinero. Lo de Pires da Mota incluso un ofrecimiento de Cerro. Ahora, donde todos dijeron, ¿para qué Pires da Mota? Él tiene un juicio con San Lorenzo. Y aparte tiene 2 meses más por la lesión del hombro. 2 meses más de inasistencia. Se nota que Cerro también está queriendo negociar a alguien el tema del salario, ¿verdad? Trajo algunos, pero también se está desprendiendo de varios salarios importantes, como el de Aquino, yo creo que el de Patiño. Allí ya empieza esto de Jubero. De tanto se habla el tema de la planificación. Esto independientemente a lo que significa en la actualidad de Cerro, porque creo que también coincidimos, y recién dijimos que la dirigencia termina haciendo una buena gestión para que quede inclusive dinero en una operación donde en otras épocas había demandas, deudas. También hay una baja deportiva.
y habíamos coincidido, como recién recordábamos, o sea, es un jugador que para los inclusive extranjeros que coincidieron con él en ese momento, ese queda libre. Interesante. Claro, que venga, pero Claro. esto me parece que es mirando, y allí creo que está la mano del míster también, ya, voy a decir, proyecto de 2024, y de repente ya no van a quedar casi ninguno de los referentes. Llenó la expectativa de ninguna manera a Piris Damota. Yo pensé que iba a ser el líder en el mediocampo de Cerro, que iba a estar entero, pero llamativamente le persiguió de forma frecuente las lesiones desde que comenzó. ¿Se acuerdan? Ayer jugó un partido, se lesionó del año pasado en el comienzo del campeonato del muslo, problema muscular. Si te digo que Trabajó jugó aparte, bien 5 partidos, hoy ya... y dio más mano en la defensa, En ¿no? la defensa, sí. Pero a ver, ese Piri Damota de Olimpia. con presencia en la media de cancha. Olimpia que rompía, se iba, No. disparaba al arco, era un tractor, tenía un juego físico, una fortaleza física, recuperaba pelota, ganaba por arriba. Lejísimo, lejísimo. Johnny, ¿continúas ahí? Sí, señor, estoy Bruno. Bueno, ¿y cómo va a jugar Olimpia? Y probablemente Juan Espínola, Alejandro Silva, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Tito Torres, Hugo Fernández y Walter González. Misma alineación del Maracaná para lo que será el partido de mañana ante el equipo de Flamengo. Resta saber si Derlis estará en la banca de expectativa. Ojalá que hoy confirme Francisco Chiquiarse en la conferencia de prensa si Derlis estará o no entre los, en este caso, elegibles para el partido, porque sí él está concentrado, pero habría que ver si va a la banca de expectativa. En el arco entonces Espínola, después vamos a repasar un poco. Sí, Juan Espínola. Lateral por la zona derecha, Alejandro Silva. Los centrales, Johan Romaña, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Iván Torres, Hugo Fernández y Walter González. Y con respecto a lo de Derlis, ¿vos qué pensás, Johnny? ¿Crees que puede haber chance para que esté entre los 12? ¿Información o información, sí, información. No hay ninguna información oficial, Ariel. Él ya empezó a trabajar con el grupo y imagino que como son 12 suplentes, yo creo que lo van a llevar a la banca ejecutiva. Esa ya sería una intuición, ¿verdad? Sí, es una intuición, exactamente. Pero está concentrado y de allí a que sea parte de la banca habría que ver. Pero repito, hoy habla Chiquiarse. 17 horas. Habla Francisco Arce y probablemente también va a hablar también un futbolista en esta conferencia de prensa oficial. 5 de la tarde. Sí, señor. ¿Y mañana las actividades que ahora Olimpia sale de la Villa? Mañana el partido es a las 20. Sí. Ayer me decía un oficial de la Conmebol que 90 minutos antes el plantel tiene que estar en el lugar del partido, caso contrario será multado, entonces Olimpia tendría que estar 18:30, ya en el Defensor del Chaco 17:30 aproximadamente sería la salida de la Villa Olimpia. Acá Flamengo ya mete en el equipo titular a Felipe Luis y duda entre Leo Pereira y David Luis, pero lo que dice es que los dos viajan, Leo Pereira y Felipe Luis viajan, llega hoy a las 7 de la noche, Flamengo. Hoy está de cumpleaños Felipe Luis. Ah, mira vos. Y los dos viajan... 38 años. ¿Después del resto del equipo cuánto? 38. Mateo Cuña, Wesley, Fabricio Bruno, Leo Pereira o David Luis, en este orden. Y Felipe Luis, Víctor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Enrique y Gabigol. El equipo para mañana de Flamengo, que repito, está llegando esta noche. Se va a ir al mismo hotel del Botafogo, también, ¿verdad? Botafogo sale Botafogo e ingresa a Flamengo. No, Botafogo sale del Defensor del Chaco y se encuentran cenando con los muchachos de Flamengo ahí. Sí. Así va a ser. Bueno, Johnny, ¿y lo de Derlis González? ¿O es puro lata banana o cómo lo que es el tema? ¿O puede estar en la lista de concentrado, en la banca,
ayer que jugaban con esto, ¿verdad, Federico? El tema en Sí, decía recién Johnny, ¿eh? ¿Qué decía? Y que para él va a estar en el banco. ¿Sí? Ya que hay posibilidad de meter a 12, va a estar en el banco. ¿Así dijiste, Johnny? ¿No está mal eso? Claro, No. porque es que no se pierde, Federico, son 5 cambios. Totalmente. 12 lugares. No es porque, por ejemplo, si sacas ese lugar, no, se le va a sacar una figura, Así ¿no? Pero y él está en Van a completar condiciones, jóvenes. él está en condiciones de patear un penal. Él está recuperado, Johnny. Él está totalmente recuperado. La lesión, en este caso la fractura, desapareció, está totalmente curada. Empezó a trabajar en campo de juego y... En febrero fue Johnny, ¿verdad? Tendría que ser. Febrero fue la lesión. Pues vos te imaginás, Ariel. ¿No fue el debut de Aguirre? ¿Cuándo fue la lesión? ¿O antes de Aguirre fue ya? No, con Aguirre. Con Aguirre fue. Con Libertad. Con Aguirre. Y bueno, si con Aguirre en marzo. Pero fue Marzo. la pierna izquierda, no es la pierna derecha con la que él patea el penal. Claro, fue la rodilla izquierda. 5 Claro, meses. pero de apoyo nomás va a usar la izquierda Sí. y va a patear con la derecha. Vos te imaginás la narrativa, entra Deli González para los penales y le da, porque le van a dar seguro el quinto penal. Porque él pues es penalero. Sí, claro. Y que él marque el gol de la clasificación, hermano, no. puede pasar. Eso va a ser una locura total. Sí, no, puede pasar. Y después ya es Maracaná otra vez, contra Fluminense. Así es, sí. Sí. Qué Yo menos creo, que Bruno, Flamengo. el hecho de estar en la banca ya es un golpe, va a significar un golpe positivo para el plantel, para sus compañeros. Yo estoy de acuerdo. Y para él mismo también, Johnny, ¿eh? También. Estar ahí equipado, vivir de forma más intensa con los compañeros, un partido tan importante. El tema del penal, como siempre uno habla. Vi al arquero de Inder, Roset. El uruguayo. Dijo que practicó 3 penales y erró 2 en la previa. Y marcó el penal Y decisivo. el penal decisivo lo marcó. Y el pobre pateando Robert, que- muy bien. Pateando muy bien. Vos cuando se iba a Robert Rojas a la pelota, pensaste lo mismo que yo. Que tiraba afuera. Que la atajaban. Y lo qué que... increíble, qué bárbaro. ¿Por qué no se negó, verdad? Porque No podía. No podía si era por dejarte. La cantidad, claro. Ya no le era tocaba a él, Robert. arquero. ¿Era él o Armani? Sí, Qué y bárbaro. la verdad que él no te da Yo no me confianza para acuerdo eso. de- ¿Vos, penal. Johnny, pensaste lo mismo o no, Johnny? Sí, así es. Federico. Nunca pateó un penal, ¿verdad? Yo no recuerdo un gol de penal de Robert. Y justo Pero- después de estar en la cuerda floja, que lo iban a transferir, declaró transferible, Claro. se clasificaba. No, mirá, un poco. Olvídate, Hizo el gol de Sí. descuento en el peor momento de River. Iba a ser... Vos se estaba preparando ya para que le pidan disculpas a la hincha de River, che, y no... Justo después. Vos sabés que mucho... Queda como anecdótico su gol. Y al final, Claro. por lo menos el que le dio la posibilidad de llegar a eso, ¿verdad? Porque Porque él- están hablando en la prensa argentina, hablan de los millones de dólares que se está perdiendo River por no continuar en Copa Libertadores de América. Y es más, el tema de los refuerzos que llegaron para solamente jugar el campeonato argentino. Y esta es la Libertadores de los brasileños, hermano querido, y la sudamericana también. Qué bárbaro. Vamos a hacer un repaso después de todos los equipos El inicio. Así que brasileños. Bolívar era paranaense, ¿eh? Sí, Una sorpresa. pero y el robo que le hicieron a Bolívar, también. qué bárbaro. Y Fluminense pasó ahí nomás también. Raspando. El guiño al arbitraje también. Johnny, ¿vos cómo ves? Voy a hacer un audio WhatsApp, 10 audio WhatsApp ahora mismo. Sí. ¿Vos crees que el hincha está confiado, el hincha de Olimpia, en que va a dar vuelta contra el Flamengo? Sí, yo creo que sí. ¿Hay Sí, confianza? por 2 motivos. ¿Por qué? Resultado en el Maracaná, planteamiento del cuerpo técnico y el rival que no culminado el partido, una foto que pinta de cuerpo entero lo que fue el encuentro. 3-4 futbolistas del Flamengo tirados en el piso y futbolista de Olimpia parado. Ahí te demuestra que realmente sintió. el conjunto Te brasileño. quiero decir justamente también sobre eso. Físicamente, o sea que respondió muy bien Olimpia, Johnny. Nosotros Sí, que estuvimos ahí vimos enterito terminado los jugadores de Olimpia. Sí. Y algunos de los de Flamengo, como decía, se tiraban en el piso. Bueno, era de sazón, pero algunos se lo veía muy cansado, ¿eh? Sí. Por eso me parece que el hincha de Olimpia está hasta, podríamos decir, con tranquilidad en esta Copa Libertadores de América. Sí. Bueno, 10 audio WhatsApp, Johnny, del 1 al 10, decime de 10, ¿cuántos confiados sí o sí que pasa Olimpia? 7. Chao, Johnny. Hasta cada momento.
La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Todos los domingos son de pechugón, disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de pechugón de tu pollería o roticería preferida. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos pechugón en donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Audio WhatsApp. Claro que Olimpia va a pasar. Mínimo un 3-0, 3-0. La 79. Olimpia va a pasar sí o sí 3-0, 3-0. Después viene Fluminense y así de pasito. Y la final, finalísima, inédita. El Blooming se va a quedar para la final. Sanatorio a que lo chocamos mi cerrita, pero más para lo mandar. No, Olimpia pasa volando. El olimpista ni en el peor momento Olimpia deja de confiar. Y más en esta instancia de Libertadores. Imagínate. Este Chiqui Arce siempre fue un cagón. Mañana sí o sí tiene que ganar el partido y juega con un solo delantero. Hola Bruno, hace un mes 8 días compré mi entrada, Bruno. Más pasamos, llegamos a la final, Bruno, ganamos la cuarta, así te digo, Aníbal Argüello soy. Como ya está jugando, no sabe ni lo que es. Ese pido Blooming se va a clasificar, si este Bolívar que está jugando. Hola, buenas tardes Bruno, ¿qué tal, cómo está mi amigazo? Manchester City versus Olimpia, gola. Oye, atrás campeonato del mundo, Olimpita iluso, iluso. Me gusta goleada. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnologías de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Bruno, yo el único miedo que tengo es el Roldán, el árbitro. Él quiere ser protagonista en los partidos, el colombiano, y ahí en la dividida con los brasileros. Ese es mi miedo. Y Tito Torres también. Tito Torres, ojalá segundo tiempo a los 60 y así le cambia. Hoy cota. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis. Génesis, agua mineral alcalina. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? HC ya está juntando en los colectivos que Zapac sigue juntando hace años. HC ya está en el podio también con Cerro en las eliminaciones. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Bueno, muchachos, yo creo que pasamos, sufriendo como siempre, pero pasamos. Y este muchacho que trató a los olimpistas de iluso, jamás se irrita y nada, no sé qué más iluso puede ser y ser ese club. Bruno pasa Olimpia, pero a Tito Torres y a Alex Silva le tiene que sacar ya al comienzo del segundo tiempo. Bruno, estamos confiados, estamos súper expectantes. Yo creo que vamos a hacer un gran partido mañana. La victoria va a ser segura. Olimpia gana 2-0. Daniel Rivas, de Asunción. Bruno, 2-0. Vamos a endelar tranquilo porque es gente. Pero va a estar Olimpia. Porque Olimpia coño transformada con la instancia, igual que... Bruno, decirle un poco a ese tu oyente que es de Copa Libertadores que se está hablando. Cuando se hable de Copa Paraguay, ¿qué opinan los cerristas? Buenas tardes los muchachos ahí en la mesa. Y Olimpia es el único que puede meter este tipo de hazaña con un plantel de $200 millones que está enfrentando, ¿verdad? Anual.
Ganamos en penales después de haber ganado 2-1 el partido. Es más, te digo, vamos a ganar 4-2 en penales. La figura va a ser nuestro arquero. La gran puta, aguanta Olimpia, carajo. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra. Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche, estás para una Pilsen Extra. Cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. ¿Qué tal, Brunito? Pasamos mañana, Brunito, con la fe intacta. Siempre Olimpia es un grande en la Copa Libertadores. Se juega con otro amor, con otro ímpetu. Olimpia es grande. Bruno Mateco, decirle ahí a Chang y a Ariel que tengan nomás su rosario a mano y que recen mucho para que Olimpia no pase, pero lastimosamente para ellos Dios está de parte de Olimpia y vamos a dar el batacazo y van a tener que quedarse en su casa por lo menos una semana encerrados sin decir nada. Saludos. Como una vez lo dijo el Tigre, un olimpista ni vencido se da por vencido. Pasa Olimpia, aguante la O. Buenas tardes, amigos del Cardinal. Si le puede preguntar a los olimperos qué número va a venir la quinela mañana. Hoy Cuapete y la para hoy Cota. Ahí sí, changa. Ariel Aquino de Ciudad del Este. 4-0 Flamengo. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Hola Bruno, espectacular el programa, amigo. A todos, saludos a todos ahí en la mesa. Decirle en poca ese todo oyente que soy un re puto yo. Imbécil que anda. Un triunfo del sabor. Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Hola Bruno, ¿cómo estamos? Saludos ahí para la mesa. Como una vez lo dijo el Tigre. Yo creo que mañana Olimpia va a salir a dar la cara por el país legalmente. Estoy confiado que este plantel, después de haber pasado tan mal durante toda la apertura, yo creo que ahora va a demostrarle al país realmente de qué está hecho. Porque realmente se merece. Ya pasó. También el tema de lo que es la vivienda. Vamos a ir a apostar acá con la... Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Oran a los valles, dependen de que Flamengo gane mañana para ser felices este año. Qué raza agria, la grasista. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándolos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. ¿Qué tal, gente del Cardinal Deportivo? Díganle pues a esos cerritas que dejen de hablar de cosas que no entienden, que son que Copa Libertadores. Ellos ni entienden de Copa Libertadores y hablan. Olimpia campeón, carajo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Ay, nosotros vamos a dar el batacazo. Ay, dejen de fumar hierbas más.
Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Medio llamativo es la situación de los equipos paraguayos en Copas Internacionales. Porque una de las situaciones que se dieron el jueves pasado tenía que haber sido penal para Olimpia. Y ayer a Libertad le perjudicaron también. Así que esperemos que Guaraní hoy pueda revertir, porque Fortaleza, un brasileño ya pasó. Hoy le toca otro y mañana, por supuesto, el gran partido. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Hola Bruno, ¿qué tal? Saludos ahí para toda la mesa. Olimpia pasa, con el corazón en la mano, pero pasa. Sufriendo como siempre. Yagendú, Marquito de Brix, será. Desinfectante Bacterikill elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus. Nuestra prioridad, proteger a tu familia. No esperes más y compra Bacterikill en la fragancia que más te guste. Bacterikill con el sello de garantía base. El aporte que pucha una vez se llama el árbitro brasilero, árbitro favorece un equipo brasilero. Que puta sea, a mí no anda gusto venga a Libertadores, mío que o favorece para el equipo brasilero ese. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles, con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Se dijo que en Paraguay hay dos hinchas, el olimpista y el antiolimpista. Y acá está una prueba más. Se preocupa más por Olimpia que por su propio club. Si Olimpia llega a pasar, vuelve la crisis en cerro. Si Olimpia no pasa, ahí van a estar felices otra vez ellos. Pero si llegamos a pasar, se viene el lloro. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Qué tal, Bruno? La verdad que he confiado en pasar, pero me preocupa el árbitro. Me preocupa haber visto partidos donde los árbitros alevosamente influyen en ciertas jugadas. Entonces hay que ser cauteloso y totalmente preocupado por Richard Ortiz y Fernando Cardoso. Richard juega al límite de la roja y Fernando Cardoso entra demasiado nervioso. No sé qué es lo que le pasa a ese muchacho. Hay que ponerle a hacer yoga. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bruno, por fin te recordaste de tu gente escuela de WhatsApp, hermano. Tiene que ser más de seguido el tema del audio WhatsApp. Y pasa Olimpia, de fino, con el corazón en la mano. Saludos de Estados Unidos, hermano. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. ¿Qué tal a la mesa ahí, Ariel, Julián? Está difícil para el tema para Olimpia. Creo que esto es una de sus últimas participaciones en la Libertadores. Si no levanta cabeza en el torneo local va a estar complicado para él. En día, como se dice.
¿Qué tal, Bruno? Muchachos de Cardinal, espectacular programa como siempre. Olimpia va a pasar con mucha fe, fuerza, confianza y humildad. Y a estos cerristas les digo que es una vergüenza cómo se están expresando de un equipo paraguayo, habiendo tanta injusticia contra ellos y contra todos los equipos paraguayos, prácticamente de parte de estos árbitros mercenarios. Y en vez de apoyar a un equipo paraguayo, se encarga de tirar más la onda. Na pegamos a ellos, pero nunca la Olimpia vamos a dejar de cerrita. Pero la única que tú has tarde, Bruno. Cerrita, pero ojalá que pase Olimpia, pues bien del pueblo de Olimpia también, sin ninguna envidia. Que pase. Subí el volumen y prepara la garganta, las dos frases que quiero escuchar el jueves, Brunito. Brunito, vamos a pasar 2-0. Acá van a volver a perder porque va a entrar a jugar tipo Paulino otra vez. Y van a perder otra vez. 1-2-0 van a perder otra vez. Gerardo. Sí, perdón, Edgar. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Gerardo está ahí, poneme la música de Guaraní, hermano. ¿Cómo quiero que pase hoy Guaraní? Segoviña ya está por el país, estuvo visitando inclusive un colegio. Fabio, ¿no viste vos eso? No. ¿Eh? No, pero... Fabio, ¿verdad? Lo que cuando llegó ayer... Sí, no le siguen, pero te da Segoviña, será. Segoviña joga bola. Famosísimo. Un capo. ¿Vos sabés que fue el que se robó el espectáculo de los flashes? Lástima no pudo hablar ayer. A eso iba a ir. No, pero era firma de autógrafo, selfie. La gente lo buscaba él, el público paraguayo, acá en el Silvio Patirosi. Yo te puedo hablar con propiedad, estuve en Río de Janeiro. Le quieren, le adoran. Ya vos sabés que es impresionante cómo... Y lo raro del caso es que, porque allá hay mucha división entre los del Vasco, Botafogo, Flamengo y Fluminense, que son los equipos de Río de Janeiro. Pero todos le quieren a Segoviña. Pero él tiene un plus. Además de que juega bien al fútbol y que sorprendió con su magia, con la gambeta, tiene una suerte de gracia. ¿Viste? Pero sin hablar, él se hizo como... Por eso. Sí. Pero viste los movimientos que hace en las tomas de los audiovisuales, materiales. También eso caló hondo. Pero por eso te digo, pero sin hablar. Claro, le cae simpático a todos. ¿Cómo se llama? Pantomima. ¿Cómo se llama eso cuando... Cine mudo. No, y en serio. pero ¿te acordás vos de... a la pucha caramba, este hombre de... Charles Chaplin. Y bueno, sí. Charles Chaplin es un tipo adorado y... Vos te reías y él no hablaba. Y de hecho, a Matías le cuesta las entrevistas. No, por eso, si llegara a hablar, perdería la magia. Exacto. Sí. Así es. Pero cómo le manejaron el marketing que hicieron, es impresionante. ¿Cómo le quieren? Para que el dueño del equipo... Dani, vos sabés que... Eso que vos tarareaste recién, imagínate. Tarareó el tipo que es el dueño del Olympique Lyon, accionista de Crystal Palace y... El dueño del Botafogo. No, pero eso ya era en escala. Yo te digo que ahí donde se venden estas remeras, bufanda y compañía de los clubes, así tipo en otro mercado 4, ¿verdad? Que es un lugar donde se venden camisetas así, no las originales. Que dicho sea paso, que carísima está la camiseta del Flamengo. Vienen en 2 versiones, nos fuimos con Johnny luego casi se desmayó. 600 reales, ¿cuánto es 600 reales, Cham? Camiseta original del Flamengo, papá, 600 reales. El buzo, 800 reales. Sí, ahora, una belleza. Es una marca internacional, o sea, 120, 140 dólares. Una belleza, eso sí. O sea, ellos... lo de ellos cuesta lo que cuesta la del City, la del Madrid. Pero después pues venden esa... Claro. ¿Cómo se llama? Las truchas. Sí. Paralelas. Las paralelas, no. ¿Cómo que le llaman también? Las imitaciones. Y ahí aparece Segoviña, la remera Segoviña aparece por todos lados. Ponle la música guaraní, hermano, dale. Estamos con doña Emilia Torales. No, cambiarle a doña Emilia, ponerle un poco lo otro. Es la mamá de Mati Segovia. Qué grande nuestro ídolo, Mati Segovia.
novinha, dança novinha, dança novinha, dança novinha, dança novinha. Sei novinha, joga bola. Olha o drible que ele tem. ¿Qué tal, doña Emilia? Todo tranquilo. Bruno te saluda, más el aporte. Un gusto, tranquilo, paiste. Qué suerte. Y famoso y teico la de... ¿Cómo se dice la de Membú? Ya jaco de Seina. Ahí digo la tanto, pero ya. No, y famoso, señora. Ya jaco de Seina. Y famoso, y estemos hoy. Y él siempre fue callado, señora. Sí, cuando llegué hoy. Y coja ñeina. No ñe Guasui, pija, doña Emilia. No, pechanteo, hija Leila ya. Ah, Jamba, eso significa que la familia peja voy oye transferí o jugaba en el fútbol brasilero, pe música oye ya puedo en todas partes del mundo oye pura hey. Sí, importante, ¿verdad? Jaco, han jugado la y compañero o jugamos hoy en realidad, pero jugalleta la revancha y compañero Cuera Cuendi. Va a papea eres de doña Emilia. Hago la y sueño jugar. ¿Cómo hacerte ir la partida? Jugar allí con ese día y me hace pues a mí ya se llegan a su verana. Doña Emilia y me para Guadalupe, yo veo esa la partido. Sí, Jaina, tapera Jaina cuando. Move y Meina. Pero Oviedo, Jaina. Sí, en Guajeta las 3:30, ¿acuerdan? ¿Hora y TV? Sí, hora y TV. Así es. Bueno, es de palpitana cotidiana, señora, el resultado, porque justo la cuende jugada. Anda y cuay, con el que estoy con la, porque da y cuay, pero ya, porque la esa guaranicó, y hay equipo ina. No ponderamos, hay ina, así que en el que estoy, yo en el que estoy, porque da y cuay. ¿De gustar pico la música? La Segoviña an. Que gane el mejor, ven ya hasta sube. ¿Aisa? ¿Cómo le dijiste, Ariel? Segoviña an, Segoviña an. Pues ya la oína. Es muy mío hoy. La gente, señora. Es muy bien. Coja señora la música. Sí. Y gusto con la música. Y gusto. Algo que quiero entenderlas ahí a la música. Entenderlas ahí a la música. Sí, algunas cosas pues me entender y nada. Y cosas entender, pero entender algo. Va habla la Brasil, señora. Sí, habla Brasil. Sin problema y te hoy. Hanoñe Evi Gondela hoy cota la transferencia en cualquier momento. No, en doble comentario, pero en este edificio es importante. O sea, agua de pozoitera, entonces tranquilo. No, tranquilo, es Villapurada. 12-8 allá, señora. Sí, así mismo, sí, 12-8 hijas hermanos de tener 12-8. Sí, 12-8 intentes, señora. Ya, bate, wow, decidita. Sí. Mogua, ¿usted ve, señora? Orego, Valle, Caguazú, Ciudad del Este, repatriación. No, pues está yo, Igor. Vamos, obvio la una cela, Mati. Hay una cela, fue Oviedo, pues. Oviedo. Ovestense, entonces. Sí. Pero repatriación, ¿verdad? Oye, o sea que oye malcriar la repatriación, ¿ve? Así mismo es. Ya. Yoguama vender o ganar, porque siempre la jugadora de la plata o Yoguama la sube la jugadora, mía. Sí, ya, vamos, bien. Muy vamos, veo. Va a gustar su Uruguazú, va curé, asado, va bacán, va lo gustaba su. No hay problema yo, y es muy súper. No hay problema yo. Por otro pequeño me va a gustar su. Problema ando de coyo y. Ando en Dulce el problema ahí allá, señora. No, usted no hay gusto yo ir el problema ahí. Pero ya, pues, y mi vio la asado, o sea, hoy la parrillero o la mi hermano cuero mío ya, pues. Mi hermano, voy a ver la delicada. Orecola y mi hermano, tú sabes, veo.
Sí, se mocoña con la mitad. 40 años con mi hermano. Ah, no, pero allá y tú ya y lento. Ah. Sí. No, alegal, a pegar la olla para la asado, bien vaya era Ignacio Ramón Galeano. Y a ver, a don Ignacio Ramón será neta. Sí. Ahora, ¿cómo ve la camiseta de Botafogo, Lomita, bebé? No, y mi misma buena. ¿De dónde eres coiti la camiseta, señora? Are, ¿cómo hay? ¿Eres cómo ahí? Andelan de palo, señora, puchero, ñoqui, elan de tallarín. No, ande, o hubo ande. Bueno, señora, buen viaje, buen Gracias, pasar y Agüillende, te agradezco demasiado. Igualmente. Adiós, señora. Bendición, chao, Adiós, ahí está la mamá de Mati Segovia, doña Emilia Torales. Joga bola, olha o drible que ele tem. Se tu não tomar cuidado. Te quiero pedir un favor, Ariel. Señor, diga. Nunca más cante la música de Segoviña. Amigo, pero en plena entrevista estábamos. Poneme la versión de Ariel y la original, papá. Dale, haz tu magia, Obi. McLovin do fogão, driblando pela ponta. Llega el que habla portugués, se está riendo, güey. Segovia joga bola. A mí me sale algo, ¿verdad? Pero estuviste por allí, parte del escuchaste coro. mejor, recorriste las calles de Río. Pero ¿cómo que voy a decir? Parece como mía, más o menos, no sé. Así se sigue suma habiendo tropa. este canal Venus. Pregunto. No, en serio. No sé, yo nunca más en mi vida. que pagar aparte. No sé. ¿Eh? Eso se paga aparte. Mentira, sobre. No, levántame la música, hermano. No se puede así. Segovia joga bola, olha o drible que ele tem. Me dicen acá que Mati Segovia es muy callado, pero dice que es muy simpático y que era la alegría de la concentración en el Club Guaraní. Él le ponía apodo y eso a los compañeros ahí. Terrible, Mati. Casi hay, entonces. No, y por su mirada lo te das cuenta. Sí, un personaje. Y por eso es muy querido. Simpático Mati. Y le quiere todo el mundo. Como mascota lleva, ¿verdad? Claro. Entonces él lo sacaron al gatito Fernando, lo sacó a pasear por la calle de Río y le hizo un video. He dicho, si apaso el gatito ataja bien, para verlo de cerca. Volvió a la titularidad. Sí, o sea, en la Sudamericana está jugando él. Sí, porque Botafogo estaba guardando Botafogo algunos. está en el brasileño metido en las fichas. Por eso iban a jugar muchos suplentes también. En Botafogo, a diferencia de lo de Flamengo, ¿verdad? Además de la baja sensible de Tiquiño Suárez, quien junto a Matías Segovia ingresaron en el segundo tiempo y le cambiaron realmente la cara al equipo en esa complementaria. Y hoy, especialmente con el desgaste que hubo contra Cruzeiro, van a rotar bastante para el partido de esta tarde contra Guaraní. Segoviña, 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 Me río de carneiro. Pasate material la Sarita para mañana hoy, pero no te olvides, el operador que te... Vos hasta mañana a la mañana. Leti Medina es la que va a querer también, por ejemplo, Leti está siguiendo, le encanta bueno, Segoviña, sí. Versión Ariel de Segoviña, papá. Nueva versión del Cardinal Deportivo. Envía por WhatsApp, papá. Segoviña, Segoviña, Vai driblar você também, Segovia, Segovia, nomás. A mí, yo por eso lo que An es otra cosa. Es cuando te están... Segoviña, Segoviña, Seguro, para mí es... Escuchá la versión original, Ariel. Uno cuando hincha Botafogo cerca tuyo va a tener. Sí. Que me diga la gente si es o no. Pido 5 ahora a la gente de Ciudad del Este. La gente de Ciudad del Este. Ahora amigos mismo, de Ciudad del Este. 0972 Es Segoviña o Segoviña AA. Si es al revés, yo exijo disculpas públicas. Nomás, Ari. Escuchan a la música, vamos a escuchar. ¿Sabes qué? Me parece a mí, porque yo soy el tipo que escucha la música y transformo toda la música. Siempre canto todo mal. Wilson, pregunta a Wilson, por ejemplo, ¿verdad? Pero Wilson me hoy cuánto, si él está ahí con la producción, hermano, está en otra cosa. Poné la música y va a ver. Vamos, audio WhatsApp. Ariel hizo ya saben. O está en lo correcto. Listo, perfecto. Allá. Verico, según vos, ¿es o es AA?
¿Puedo escuchar? Por favor, revisión, Bar. Segoviña, Segoviña, No, sí, nene. Pronuncia la N. Sí. No. Si por ahí tiene una letra que es así, no pronuncia. No, cuando alguien te mete así en tu... No, pues. No. Segoviña, Segoviña, Igual quiero escuchar el dictamen de los amigos del WhatsApp de Ciudad del Este. Mitana, Sánchez anda y de Gusto y Gabriel de Bárbaros. La pucha de amargado, obvio. Bruno, an es AN de a nadie rey. Segoviña, an. Bruno, aparte, tu asesor en moda no escuchaba bien tampoco. Segoviña, Segoviña, Es Segoviña, an. Está bien, Ariel. Segoviña, aunque sea cerveza, te apoyo, hermano. O como ponemos otra vez ya. Mira, Sorero ya y Paité y Ariel tiene razón, digo. En los videos que se pasan, que se difunden en Brasil, está el am, pero el que canta no pronuncia con fuerza am. O sea, él dice ¿verdad? Bruno se disculpa, Bruno. Pero en serio. No, todavía falta, esperá. Poné otra vez la original. El que canta no pronuncia. Por favor, Llorende. No pronuncia Juro la que ya N. pedí disculpa. El que canta no pronuncia. Ese No es el tema. pronuncia, espera, poner otra vez. Nuestro filósofo Chun, escucha por favor y resuelve esto. Segoviña, Segoviña, No, es A. Es A nasal, porque los brasileños en portugués usan también nasal. ¿No viste el video de la música de Segoviña frente a la bombonera en el local de venta de artículos deportivos? A full. Dice Bruno, ya le dije, yo soy ese, más o menos entiendo portugués. Dice, no es an. Faltaría mi apesar por una ayuda, ambio. Segoviña, Segoviña, así dice Tembolo. Aguante, Bruno. No, así no. Poneme por la versión, la primera que tiraste con el Río de Janeiro. A ver, y la versión original. Seguimos con la amigo de WhatsApp. Segoviña, Segoviña, Mi Río de Janeiro. Segoviña, Segoviña, Mira, solo per música c'era Nemo iri al Bruno es con N, an, no es como dice Ariel también, am. Él dice con M, pero tiene que ser con N. ¿Cómo, Ariel? Dije an, no dije am. ¿Qué me pidió opinión del WhatsApp? Si es que le va a hacer resolver a Chun desastre de Bruno, o sea, qué puta. ¿Por qué no lee la letra de la música y resolver ahí? Tiene N ese amigo. A ella le respondió un oyente, es más una A nasal, por eso no se le escucha la AN. Mira, por el país se está cayendo a pedazos, hermano, y nosotros acá con esto. Espera, seguimos. Yo soy de Ciudad del Este. Segoviña, Segoviña, Es como si fuera que se habla con el piso de la A. Yo le digo a mi hijo para. Resuelve el señor Chan, señor el misterio.
de la música cantada hoy por Ariel Julián, que parece que hizo un yapi. No. Sabes que dentro de todo no me siento perdedor, aunque el señor Chan dictamine o la audiencia porque en el castellano no existe la vocal nasal. Entonces dentro de todo se puede prestar la confusión. Pero vos pues estabas cantando en portugués, papá, no estabas cantando en castellano. No sé, no. Sí, castellanizado. Así va, oye. Segoviña, yo hice una versión castellanizada, mi querido amigo. Segoviña, Me río de Janeiro. Señor Chan, tiene la palabra, por favor. Por eso, para sacarle el misterio a mi relacionamiento con los amigos del WhatsApp, en realidad ahí ya respondieron. Porque es una A nasal, pero si esto fuese un juicio, gana Ariel. Porque la letra original colocan AN. De hecho, este es un tema de un DJ muy famoso allá que le cambiaron la letra. Y en vez de Vaino Viña le ponen Segoviña, ¿verdad? Acá José Amarilla me dice Segoviña AA y es AH. No. Pero te estoy contando lo que dice el mensaje, ya. Y bueno, yo te estoy dando la letra oficial. O sea, ¿cómo lo que es la letra oficial, wow? Bueno, no, María, déjale nomás. O sea, te estoy diciendo cuál es la música original de un DJ famoso de allá. Y justamente le pusieron Segoviña, pero como bien apuntaron los oyentes de Ciudad del Este, que tienen un sentido más agudo en relación al portuñol o al portugués. Porque lo que pasa es que Ariel cantó muy en castellano. O sea, él fue muy honesto él le echó ese AN. Claro, pero estaba con la madre, está bien, tampoco íbamos a pedir que sea, no sé, el rey del funky, ¿verdad? Pero acá lo que tuvo mal acá fue la recreación de Bruno Pons. No. Esa recreación no, pues. La música original se llama... La música original se llama Vaino Viña. Claro. Ô Ariel, tem uma coisa, uma consulta aí, cara. ¿Cuánto cuesta cerveja? ¡Cerveja! No mezclemos todo. ¡Cerveja! O sea, algún tiempito. Bueno, ahí tenés otro ejemplo. Viene un brasileño, lo primero le pregunta cuánto cuesta la cerveja. No, pero ahí tenés... ahí por lo que más me importa. Pero vos tenés también una anécdota. Vos también tenés una anécdota de un colega nuestro, no sé qué preguntó en portugués. No, ese era Víctor Raúl, él fue fanático del pollo. Y allá en Río de Janeiro es mucho más cerrado que en San Paulo, el portugués. Es difícil, pollo. Es frango. Los cariocas son igual que los porteños, los gritos hablan, ¿verdad? Sí. Y poca tolerancia. Y es frango. ¿O guardanapo? Empanada de pollo quería y es pastelado frango. Y no, le mataba y la señora puta, claro. ¿Qué llegó a decirle, Víctor? Y... Polliño. Polliño. Polliño era una cosa de loco. Pero yo creo que en ese... Y son cerradísimos porque en la frontera te van a entender. Fue igual ahí pediste. Hasta en Curitiba salvas. Pero allá, y encima no era ni en la zona turística. Era la ciudad antigua. Ahí donde... yo me tuve que aprender servilleta, guardanapo, ¿verdad? Porque yo decía, pedir servilleta, le hacía el gesto y no... Me limpiaba la boca y me miraba, me decía, ¿qué es lo que querés? Hay cosas siempre como la pajita también, como pedir una gaseosa. Tiene su... No me acuerdo cómo era, pero pajita, mirando con... pero está Gerardo. El tema de... yo te iba a decir que... Charuto. ¿Vos tenés charuto? Cuando te vas caminando por Copacabana y están los que vienen de la favela y a pedir cigarrillos, a pechar cigarrillos. ¿Vos tenés charuto? Y todo rápido. Y no, fíjate cómo leyó Ariel la palabra en portugués de cerveza. Eso fue lo que ocurrió con el AN. Él respetando siempre un poco más. Él leyó la J como J del castellano. ¿Y cómo es cerveja? Cerveja. Yo creo que... Es una cerveja bien gelada. Ô Ariel, tem uma coisa, uma consulta aí, cara. ¿Cuánto cuesta cerveja? ¡Cerveja! Segoviña, Segoviña, Me río de Janeiro. Que Ariel cante bum 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 bum, dice. Acá aporta tan. Guillermo Manrique, canudo.
Porque yo tenía que ir a pedirle para mi nena y las pocas cosas ya pedir allá, ¿verdad? Y la pajita, y es canudo para para los jugos, para la gaseosa. Y vos sabés que a mí me contaban justamente en el viaje una anécdota, pero yo no quiero creer. Dice que un tipo se iban en camioneta, famoso entre los amigos, 5 o 6 amigos, y borrachería. Y cago estéreo la brasilera, dijo el tipo. Qué borrachos son los brasileños, por todos lados era a bodega acá. ¿De dónde me le digo? A borrachera, ¿cómo es? Borrachería. Borrachería a 2 kilómetros, Borrachería a 2 kilómetros, a 1 kilómetro. Y borrachería la gomería. Y él también pensó que era para el chupi. Sí, no, y también la que vende mucho, que es muy diferente, la lingüiza. Lingüiza de chorizo. Claro, por eso. Pero esta no vas a tener. A ver, ¿cuál? Zapatilla en portugués. No, mira que no. No me fui a comprar eso, ¿eh? Pero decime, ¿cómo? No me estoy acordando. Para una eventualidad, no. Espérate a decir, no me acuerdo. Pero adivinanza sin respuesta. Espérate a decir. Chinela, ahí está, eso, pai, Chinela, viste que cuando empecé a acordar me ayudaste. Ya te fuiste. No, pero reconozcan que sabía, carajo. Remangaste, andá. Chinela, Arielino, no. Le voy a decir acá al señor Dani, le debo decir que yo tenía. No me pasa que no leí, llegó justo, Chinelo. Ahora están llegando todos los otros, gracias, La gente que está como si se está cayendo el país, pero estamos en este tema tan fulgurante, porque a lo mejor le toca ir después de vuelta a Río de Janeiro, ¿no? Si pasa a Olimpia, Fluminencia, ya te da más canchero. Sí. De repente, ¿verdad? Hay una cosa que seguramente no van a comer, no van a almorzar. Bueno, tenemos que hacer los servicios, Gerardo. Vamos con lo de Guaraní. Levantame la música, papá. Guaraní juega hoy a las 18. ¿A qué hora arrancamos la cobertura de Fabio Martín? A las 17. ¿Quién relata hoy en ABC Cardinal? Ariel Marecos. ¿Quién comenta? Darío Ibarra. Ayer fue contigo, hoy con Darío. Sí. Se pega Luco Ariel de cambiar de... ¿Va a la cancha hoy, Ariel? Sí, va al defensor. Con todo el entusiasmo, papá, cuídame esa garganta, de reposarme a la siesta. Como siempre. Como estuvimos la vez pasada, por ejemplo... Si va a entrar Segoviña, te voy a escuchar, Ariel. Para ver si le metí algún... No. Vamos a meter algo distinto. Momento histórico, puede ser Segoviña, el ídolo. Capaz le demos con la camiseta de Barcelona más tarde. Por eso. Y volvimos a la cancha el viernes, a la cancha de Libertad. ¿Qué tal los muchachos por ahí? Al frente de batalla estuvimos, ¿verdad? A ver cómo chicos, a ver qué tal la onda Globo Sonda, ¿verdad? Volvimos vivos. Bien, gracias a Dios. Bien. Y vos sabés que hablamos bien con Ritores. Sí. No, hay un grupo que vos sabés que acá con Vargas Peña, vos sabés cómo se refiere a Libertad. Entonces yo le dije, Enrique, yo no me voy más a la cancha de Libertad porque yo voy a... No, ese es otro programa. Te voy a contar, pero fue bueno. No vamos a hablar de otro programa. Pero fue bueno, Bruno, porque en el sentido que yo salía para volver... Y ahí ya me señaló un señor de barba. Vos no dijiste que no iba a venir más, me dijo. Sí. Pero vos, todo buena onda, espectacular. Al final con el grupo del cual te miro un momento dado. Qué bueno. Sí. Bien. ¿Y qué me tanto miedo? Gerardo, Móvil Ex Free Cubierta, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. El espacio es tuyo, Gerard. Gracias, señor, muy amable. 18 horas, partido de vuelta, Copa Sudamericana, octavos de final. El aborigen tendrá que ganar por 2 goles de diferencia para instalarse en cuartos de final. Y de ser así tendrá que enfrentar a Defensa y Justicia, que espera por rival en esa zona de cuartos de final. El equipo está confirmado e irá de la siguiente manera: Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, José Mollar, Paul Riveros y Felipe Salomoni. Romeo Benítez, Gastón Gil Romero, Rubén Darío Ríos, Estíbal Moreira, Néstor Camacho y Federico Santander, la formación aborigen. Graderías Norte, 40.000 guaraníes, platea 50.000 guaraníes, preferencia 150.000 guaraníes, y Gradería Sur para los visitantes 80.000 guaraníes. Quedan varias entradas aún, pueden adquirirlo en la sede de Guaraní, en Dos Bocas y en todas las redes UTS para asistir hoy, 18 horas, Defensores del Chaco, arbitraje del chileno Felipe González. Gracias, Gerardo. Hasta luego, señor. Gracias, muy amable.
Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus Cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La dirección de árbitros del fútbol paraguayo entendió que hubo mano en la jugada en donde le cobraron penal a favor de Olimpia en contra de Guaraní y que estuvo correctamente sancionado el adelantamiento del jugador Chino Martínez en el partido Libertad General Caballero. ¿Qué decía Luis Cacabelos del Departamento de Fútbol de Guaraní? ¿Qué decía el presidente de General Caballero, don Julio Aldama, con respecto a esta situación? No va a pasar nada. Pero por lo menos para que se sepan de que nosotros no somos ningunos invitados de piedra a este torneo. Pero sabíamos, nosotros para cumplir, nosotros para hacernos un poco sentir, porque acá tenés que ser Goliat para que, o David o Goliat, pero al pedo simplemente para que se deje de pasar y que nos tengan de furgón de cola. Me mantengo y sostengo de que somos lícitos para nosotros, ¿verdad? Y bueno, pero ya está echada la suerte que vamos a hacer, es la tecnología, y bueno, pero para mí sigue generando dudas, mi querido Bruno. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La avenida Costanera en su intersección con la avenida Colón y Río Ipané permanecerá bloqueada en ocasión de la realización de los festejos por el aniversario de la ciudad de Asunción. Será desde el viernes 11 al miércoles 16 de agosto. Te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorito. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, se comunicaba con nosotros un dirigente de Guaraní. Gerardo tiene razón, porque Gerardo leía que estaba a 150.000 la preferencia, pero es en la boletería esta tarde. Ahora están las que van a... Están todavía en tema de... Hay un carrito en la esquina de preferencia ahora. Es preventa. Es la preventa. En el club, y hay un carrito en la esquina de preferencia ahora mismo, y la preferencia está a 50.000. Acá incluso me dice que ya no van a subir la entrada. O sea, al hincha de Guaraní, al hincha del fútbol, le decimos que, contrariamente a lo que se había enviado antes, las preferencias no van a subir. Van a seguir costando hasta la hora del partido 50.000 guaraníes. Lindo partido para ir a ver. La otra vez
Guaraní va a ser la primera vez sudamericana en el estadio, claro. Porque las 3 veces fue en cancha Olimpia. En cancha Olimpia. Por eso decía, porque... Ganó 2 y empató 1. Como local. Claro. Con MLE empató. Empató con MLE y le ganó a Huracán y a Danubio. Y Guaraní vuelve a jugar con un equipo brasileño después de lo que fue América. En el Defensores. ¿Dónde está la gente de...? No, la dupla... y esperemos, no, ayer tuvo otra eliminación, ¿verdad? Otra eliminación, pero estábamos cerquita de transmitir 3 tandas de penales en menos de 20 días. Sí, le iba a decir, le dije a Ariel. ¿En serio? ¿Nos preparamos ya? Antes de lo de Piri le dije, mira que si se confirma esto de los penales, somos la dupla de los penales. Era penales. Sí, ya iba para eso. Tú sabes que ayer habrá tenido el hincha Libertad, ese déjà vu del gol de Paranaense sobre la hora en el Defensor. Ese también iba para penales también. Ese iba a penal en el Defensor y esa última pelota... Y así se mismo, sintió cuando Mariño ya se estaba preparando y cómo se perfiló y cómo Martín le da un poco su... estábamos con el tema de los penaleros ya en Libertad. Yo le decía, que va a patear Lorenzo, va a patear Rivero, por eso entró. Yo estaba pensando que Martín Silva de grande comenzó a atajar penales. Él comenzó a atajar penales en Brasil. Sí. Hay una serie muy recordada, Vasco da Gama, en Bolivia, que ataja algo así como 4 penales por ahí. Pero él, cuando estaba en Olimpia y Defensor Sporting... Creo que allí era lo de Blooming. No atajaba mucho. No sé si era Blooming ese equipo. Viste que alguien ahí había tirado. Blooming en el equipo llevó Marcelo, un jugador para la Sudamericana. Blooming sí se mezcló todo el tema. El otro tradicional de Santa Cruz. Era, el 80 era un asiduo participante de la Copa Libertadores. Sí, y vos sabés que en ese momento... había olor a penal, no solamente en Fortaleza, sino que en el Maracaná. Por eso digo, casi al mismo momento llegan los 2 goles de los brasileños. Y en los partidos de la 20, sí. Los 2 partidos fueron a la tanda de penales. Y me imagino a la gente haciendo el tema del zapping, ¿verdad? Porque vos sabés que había 6 penales más o menos de diferencia. O sea, cuando iba a arrancar el Atlético Paranaense Bolívar, estaba 3-3. O sea, ya habían pateado 6 penales y, a ver, recién el 10º penal se falla en Curitiba. Y bueno, el de River, el de Inter luego fue algo tan curioso que, fíjate que tipo Olimpia San Lorenzo fue una larga tanda donde ningún arquero atajó. 10 penales pateados por equipo. Eso quedó uno solo por bando, el de River fue Armani. Hubiera sido Rojas y se animaba Armani. Y ayer con Rochet se dio lo que acá charlábamos con ese de Derli cuando va a pedir. Porque se nota que si Roja hubiera metido, yo creo que no pateaba al uruguayo. Iba a dejar que patee el de campo y cuando ve que falló dice, yo voy a agarrar. Por eso se acerca después y le dice, ¿y después por qué? No, deja, yo me tengo confianza. Él dijo a la prensa que practicó 3 penales, erró 2. Uno atajaron, otro en el palo y que había metido 1, pero que en el penal se tuvo fe, por eso se da en ese momento porque es diferente. Vos te das cuenta, ¿verdad? Que sabes a dónde le vas a pegar, todo. El otro tema y sabes que ese penal tiene menor repercusión negativa si es que fallas, porque todavía hay una vida. El otro tema que se cuestionó mucho fue lo de Armani, que por qué permitió que se cambie de arco. Porque decían algunos, no, si era Dibu, se quedaba en ese mismo arco. No, claro, yo decía Armani no aprendió ni a atajar ni a cancherear. También. Pero él es así, ya un arquero grande, ¿verdad? Es lo que dijo el rival de Dibu, ¿cómo se llama el arquero de Francia? Lloris dijo, no, yo no soy así, yo soy un tipo... Pero él le sigue al otro para ganar, y a él no. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifengrip. Satifengrip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En un mundo lleno de desconfianza,
confianza, donde dejamos de creer. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El superclásico es de ABC Cardinal. Levanta volumen de tu radio, prepara tu garganta, revienta la olla. El duelo de pasiones empieza a escribir otra página de su historia. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este domingo, 16:30 horas, en la Buena Olla. Relata